Audio Jungle.
Jungle. Hola, muy buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí hoy? Las pilis que tenemos aquí a Pili. Pili, felicidades. ¿Qué tal? Hoy el día del Pilar. Día del Pilar, que muchos estáis de puente. Sé que muchos tenéis mañana fiesta. Qué bien, 4 días. También tenemos aquí a Lokimara, a Meloblastos. ¿Qué tal hoy? Hoy no es Switch. Y Colgadito. Mira, Colgadito se viene, incluso no siendo Switch se pasa. Qué majo. Hola, Colga. Que ha tenido un buen directo hoy. Hoy ha estado el directo bastante bien. Ha estado movidito. Se ha pasado gente por ahí. También hemos estado nosotros. Algún otro loco que hemos tenido que moderar, que tenía ganas de que le liarla con la silla, ¿eh? Aquí tienes el canal de Colga. Los pocos que no sepáis quién es, porque me parece que ya todo el mundo sabemos quién es. Lo próximo que tenemos que conseguir es que consiga el partner también, para que le haga competencia al bueno de Vanegas. Dice si tenemos el Advent Calendar de Switch. El Advent Calendar, ¿cuál es ese? ¿El del calendario? Hola, mira, aquí tenemos al bueno también al bueno de Retro, que también se ha pasado por el canal de Colga. Estamos todos haciendo el mismo circuito. Aquí tenéis el canal de Retro, que además me parece que ya tiene nuevo vídeo, ¿eh? Creo que Eva ha estado mirándolo hoy. Hoy ha estado mirándolo Eva mientras preparaba... además me parece que son las tiendas de Vilanova, ¿no? Ha estado mirando 2 tiendas de Vilanova, así que pasaros por ahí. Que hace que está con la tienda de Game Over y la otra que hay también por allí, que está muy chula. Pasaros por el canal de YouTube de Retro, que seguro que os va a poner los dientes largos. Me preguntabas a Meloblastos el Advent Calendar de Switch. No, no lo tenemos. ¿Cuál? ¿El digital? No lo tenemos, no lo tenemos. Amelo, no, a Meloblastos, no lo... Sí, no lo tenemos, no lo tenemos. Es físico, pues no... Luego nos pasas por ahí, no sé si estás en Telegram con nosotros. Si estás por ahí, nos lo pasas, o por aquí, nos pasas el enlace y miramos cuál es. Porque igual lo conozco por la carátula, pero ahora mismo no caigo cuál es. Pero bueno, hoy en teoría es diferente. Hoy no es Switch. No es Switch. Pero bueno, pásanlo antes de que empecemos con la retaíla de juegos. Ya sabéis que hemos empezado con una serie de especiales de PlayStation 2. La pasada semana hicimos los juegos que tenemos en importación. Y hoy hacemos el primer volumen. Creo que serán 8. Porque, y perdonad que no estén en orden, tenemos una estantería de IKEA en la cual caben en cada estantería 100 y pico juegos. O sea, en cada cubículo. Y los tengo puestos ahí, no en orden, según íbamos teniendo, íbamos poniendo, porque no los podemos tener demasiado ordenados Play 2 porque no cabe en la colección. Entonces, estoy sacando cada cubículo. En cada cubículo hay unos 100, 110 de mejor y peor factura. Y lo vamos a ir mostrando. Veréis que hay juegos que diréis, no, tienes pero te falta el otro o tal otro. No, seguramente los tenemos todos, pero saldrán más adelante y tal. O sea que vamos a ir mostrando. Mira, aquí nos pasa Meloblastos el juego de Miravia. A ver, ¿cuál es? Ah, vale. The Minscape, vale, ya sé cuál es. De hecho, me parece que se ha sustituido ahora por Codinabox a Meloblastos. O sea que sí, 25 juegos del calendario de Advento. Igual Eva le mola. No sé, lo tendremos que mirar. Juego de Minscape, esta editora... Bueno, que ahora ha sacado esta editora el juego del repartidor, que
que es en plataformas. Hola Nesima, ¿cómo te encuentras? Me ha dicho Eva que estabas un poquito pocha, ¿no? Dice, hoy PS2, sí, un Luma Garrunder también por aquí. Hola, muy buenas, majo. ¿Qué tal? Aquí con Pili. Muchas gracias por pasaros. Sí, seguro que le gusta Meloblasto, seguro que lo miramos. Ahora está por aquí Eva, le está echando un ojillo. ¿Ya estás mejor? Pues si has pillado, no sé si lo que tenías era lo que tenías, pero estamos pillando todos unas cogorcias de enfermedades terribles. Estamos todos a tope de mal. A ver si esto se acaba. No sé si es que nos ha dejado el COVID dichoso más tocados a todos que nada, y cualquier cosita que pillamos nos deja a todos un poco tontados, la verdad. Dice lo Magarunder que PlayStation 2 es lo suyo. Bueno, pues hoy va a haber mucho PlayStation 2. Y en teoría haremos 8 especiales. La semana pasada fue importaciones, pero a partir de ahora es todo PAL, ya sean PAL España o exclusivos de otras regiones. Y vamos a ir, porque hoy he tenido mucha faena, Eva, porque no sé si sabéis que la semana pasada no pudimos utilizar la tercera cámara. No sé lo que ha pasado con el OBS, creo que ha habido una actualización y no nos deja meter lo que era una aplicación que teníamos en la cual enchufábamos el móvil. Y hemos tenido que hacer un apaño. Bueno, Eva ha hecho un apaño para poder colocar el móvil, utilizarlo como tercera cámara para poder visualizar los juegos y a ver cómo queda, a ver si no nos revienta hoy el OBS, porque ya sabéis que tuvo el otro día, se le cargaba el stream no sé cuántas veces, hemos tenido que reinstalarlo todo, o sea, eliminarlo todo. Bueno, lo ha hecho ella, o sea, yo me pongo yo y no he hecho nada. Lo ha quitado todo, lo ha reinstalado todo y ahora parece que empieza ahí otra vez bien, pero esto es una locura. Entre el Mac, el OBS y las actualizaciones, esto crees que lo tienes todo perfecto y antes de empezar el directo se cae todo. Dice Meloblasto, yo la gente que me rodea está con algo de enfermedad. Sí, bueno, nuestra familia casi todos. Y bueno, ahora parece que están saliendo todos. ¿Qué me decías, Eva? Bueno, vamos a hacer la prueba. A ver. Aquí tenemos que funciona esto. Vamos a ver aquí. Aquí tenía lo que nos ha comentado el bueno de Meloblastos, el Advent Calendar. Aquí los interesados, mira, aquí tenéis 25 minijuegos del calendario de Adviento, que lo tenéis en Mirabia. Y vamos a ver si esto funciona. Aquí la tenéis. Pirula. a ver si nos revienta esto, no se nos cae el OBS. Y aguantamos todo el directo hoy de PlayStation 2. Bueno, a ver, vamos a meter candela a esto, que va a ser complicado, pero bueno, lo vamos a ver cómo lo hacemos. Porque si vierais aquí las torres que tengo de juegos, no sé si me puedes echar una mano, Eva. No sé si me puedes hacer estas pilas, darle las vueltas que empiecen por abajo. Que no me he dado cuenta, las he puesto al revés. Todas las pilas. Para que empiecen desde abajo, ¿sabes? Ya. Bueno, a ver qué tal. En teoría la colección nuestra ronda los 1000 juegos. Diréis, ¿cuántos juegos? No, PlayStation 2 realmente tiene un catálogo brutal. Se rumorea que estamos rondando los 12.000 juegos a nivel mundial, de todas sus franquicias sacadas en USA, Japón, entre los 10 y 12.000. No se sabe el número exacto porque pensad que hay muchas tiradas no oficiales que se vendieron como oficiales. No tiene ni constancia Sony de muchos juegos que se editaron, incluso en Sudáfrica. Hay juegos de exclusivos sudafricanos, juegos de brasileños. Realmente hay incluso australianos, por ejemplo, hay varios australianos que son exclusivos. Así que bueno, 900 juegos o 1000 juegos en una colección de PlayStation 2, el que quiera hacerse un full set mundial, va apañado. Venga, vamos a empezar. El primero que tenéis en pantalla, como podéis ver, es uno de los Mortal Kombat. En este caso es el Armageddon, el cual implementaba también juego en red. Ya sabéis que llegó tarde a Europa. En Estados Unidos y Japón empezó antes. En Estados Unidos muchos juegos iban en red. Y aquí en Europa llegó bastante tarde. A ver si veis cómo es el juego.
El típico Mortal Kombat. Este sí que es verdad que este no lo tenemos para España. Este es el inglés. Este fue una compra muy barata, me parece. Y no le hemos hecho el cambio para España. Tampoco nos interesa demasiado. Hola Lola, Lola Sachi, ¿qué tal hoy? ¿Cómo estáis? Bueno, se sigue viendo bien. Pensad que muchos he elegido juegos con filtros HD. Porque si tengo que poner algunos que se ven capturados de hace 8, 10, 15 años, se vería fatal. Sobre todo para que veáis un poquito el gameplay, de qué van los juegos, por si os interesan y queréis pensar comprar algún juego. Sobre todo. Bueno, vamos al siguiente. Un juego de primera jornada de Play 2, que también salió en PC, de la antigua Interplay. Giant Citizen Kabuto, un juego que tuvo bastante éxito en PC, el cual se nota bastante sus costuras, porque es un juego de principio de generación. Bueno, un poquito, no estuvo mal para la época, pero después de tantos años se le nota un poco, pues eso, bastante pobre gráficamente. Es de esos juegos que ha envejecido un poco mal, por decir de alguna manera mal, por no decir bastante patata, pero que en su momento estuvo bien. El tema de cazar gigantes y tal, pues no era muy común. Sobre todo en PC, no creéis que se ve demasiado mejor que esto. Pero sí que es verdad que el juego no se ve demasiado. Este sí que es totalmente para España, para interesados. Sí que es una versión totalmente española. Empire en aquellos momentos distribuía casi todo en español. Ya una empresa extinta, de la empresa inglesa Interplay. Pero bueno, juego interesante en su momento. Ahora quizá no sería para nada interesante. No sería uno de los juegos que recomendaría ahora mismo buscar como prioritarios en PlayStation 2. Ahora sí que voy a mostraros un juego que mucha gente no sabe. Shell Shock NAM 67, de una principiante guerrilla. ¿Os suena Guerrilla? La compañía que absorbió Sony. Guerrilla. Que ya empezaba a tener, con estos primerizos juegos, ya empezaba a verse una empresa, no sé si es su primero o segundo juego, y les quedó bastante bien que bordado este Shell Shock, juego en tercera persona, ambientado en Vietnam. Bastante desconocido, no se ve demasiado en el catálogo PAL, que distribuyó Eidos y que también es totalmente en español. Hola Naveche, muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos con Play 2, con el catálogo PAL. Bueno, interesante para los que les mole Guerrilla conocer que este juego por lo menos salió aquí. Es un juego baratito, no es 5 o 10 euritos, suele verse. Ahora tenéis uno que muchos conoceréis, un juego de THQ. Red Faction. También tenemos el primero, lo que pasa es que el primero estará por otro cajoncito. Ya lo mostraremos otro día. Vamos a poner un poquito de gameplay. Oh. Sí. Aquí tenéis al Red Faction 2. Este juego estaba bien en la época porque para estar de PlayStation 2 venía de PC. Tanto el primero como este segundo. En este segundo ya realmente se le ocurrieron mucho más el tema de la destrucción del escenario.
era totalmente destructible. Ya sabéis que luego llegó Refaction 3 a Play 3 y podíamos destruirlo todo. Si bien cambiaron de la primera persona, que se jugaba en el primero y el segundo, a tercera persona tipo Grand Theft Auto en PlayStation 3. Pero nada mal en este juego en Play 2, ¿eh? Este es italiano, italiano-español. PAL Italia, PAL España. Sí, Naveche, los Refaction 1 y 2, factura técnica eran muy buenos. De hecho, también tengo el 1 en Play 2. Estará por ahí metido en un cajetín. Ya los mostraremos otros días. Por eso os digo que veréis, igual veréis juegos que muestro su segunda, tercera o primera parte y no muestro los otros. Pero sí que les tenemos. Lo que pasa es que el problema es ese, que los tengo metidos en cajones y los voy sacando, no los tengo expuestos en orden alfabético. Es un problema. Y ahora aquí tenemos un Larry, el Larry. Este tema de cambio al 3D del cachondo de Larry, que también llegó en PAL España. Estas aventuras gráficas que cambió un poquito el tono en Play 2 y PC. Y ya sabéis que esta franquicia es bastante loca y mucha comedia. A veces rendía bastante bien. Para ser ese juego rendía bastante bien. Piensa que los gráficos que estabas viendo eran de Play 2 en resolución HD. Rendía bastante bien. Bastante mejor que muchos juegos, lamentablemente, de Switch hoy en día. Play 2 para la época, los ports eran bastante buenos. Bueno, aquí tenéis la locura esta del espermatozoide, que tienes que llevarlo a buen puerto. Qué loco de Larry. Juego muy cachondo, la verdad. Ahí tenemos que manejar al espermatozoide. ¿Lo veis? Juego que se veía bastante bien. No se veía bastante bien. Se veía bastante en las tiendas de segunda mano, pero parece que ahora no se ve tanto. Además, la versión española, me parece que la americana sí que tiene censura. Pero en cambio, veis aquí. Aquí te lo indican, que aquí se llegó a vender sin censura. Hola, Cafelito, muy buenas. ¿Qué pasa? Cafelito, ¿tú le pegas a Play 2? No, tú eres GameCube, Wii y DS 3DS. Me parece que tú de Play poco, ¿no? Aunque bueno, verás muchos juegos aquí de Play 2 que los tienes que tener en GameCube seguramente. Porque muchos se compartían juegos. En este caso me parece que el Larry, ¿no? No sé, desmiénteme si no, pero creo que el Larry salió solamente en Play 2. I really don't like to name drop. Charlie Daniels. Aquí tenéis un Dynasty Warriors, el Empires, el 4, este museo, el cual mezcla un poquito más el tema de los imperios y tiene un poquito más de estrategia, pero no deja de ser un museo al uso. Esta saga tan longeva, que también nos ha llegado a Switch últimamente. Y en Play 2 están desde el 2. Nos faltan muchos por enseñar, que los mostraremos más adelante. Los mostraremos más adelante según vayan saliendo los juegos. El primer volumen de 8 que vamos a mostrar. Pero creo que los tenemos todos. Tanto los Stream como los Dynasty Warriors a secas, Samurai Warriors. Nacieron en Play 1 y hay una locura de ellos. Este salió totalmente para España. Aquí. Dice que le gusta aprender a Cafelito, sí. Y bien que aprendes, ¿eh? De las pocas unidades gorditas que salieron en Play 2, en este caso este King of Fighters, el Maximum Impact, este intento de SNK Ignition Playmore de irse al 3D,
No está mal el juego, la verdad. Lo que pasa que no tuvo nada de éxito. Los fans de la saga lo despreciaron un poquito, le dieron poco amor, la verdad. Le dieron poquito amor. Comparte idiomas Portugal-España. Pero el juego no está nada mal. De hecho, se ve mejor que otros juegos. Y yo que lo jugué, a ver, disfruto más con los 2D, la verdad, porque eran mucho más rápidos, más dinámicos que los Máximo Impact. De hecho, el 2 está muy bien. Ahora lo vamos a mostrar, el 2. Dice, ese tengo, dice, ahí cuando lleguen los Raiden gratis me dará un 5p. Bueno, ahora saldrán unos cuantos Shums, Naveche. De hecho, van a salir, no sé los que van a salir. Irán saliendo unos cuantos ahora, luego más adelante. Saldrán unos cuantitos. Dice lo magarrón de este tengo yo con el juego, con el que juego y presentado. Para mí un gran juego, sí. Para mí es un gran juego. De hecho, este es incluso mejor, la segunda parte. Pero ya aquí en la segunda parte ya no apostaron una cajita gordita. Pero ya es mucho más dinámico a nivel, ya veréis que es mucho más rápido, más nítido sobre todo, y más dinámico, segunda parte. Pero a pesar de eso vendió nada, un cagarro. O sea, este juego fue un desastre para SNK, por eso abandonaron directamente el 3D, o el semi 3D, que no deja ser un 2D con dimensiones, y le dieron totalmente carpetazo a la saga Máximo Impact. Una pena. Porque creo que iban por buen camino. Era mucho más dinámico, se veía más velocidad, mejores combos. Van a salir unos cuantos ahora de King of Fighters. Creo que tengo unos cuantos aquí. Seguro que faltará alguno que lo mostraremos otros días. Y este también me parece que era... Este también es España-Portugal. Tengo unos cuantos precintados y no sé ni cómo han llegado, pero bueno, tengo unos cuantitos precintados. Se oye genial el micro. Ostras, hemos mejorado. Eva le ha pegado caña porque estos días ha habido problemas de micro, de sincronizaciones, de audio. Hemos tenido bastantes problemas, pero bueno, parece que todo mejora ahora. Bueno, muchos conoceréis ya las sagas. Este, por ejemplo, es el King of Fighters 02. Para mí uno de los mejores, el 2002. Este está precintado. Este, no sé si fueron 10 euros, 15 euros. Que lo compramos descatalogado. Este jueguecito. También compartes. Y mira, y además lo distribuyó Virgen. ¿Os acordáis de Virgen? De hecho tenían tienda Virgen aquí en Barcelona, una enorme, que estaba creo que en Paseo de Gracia. Creo que Paseo de Gracia. Una enorme que chapó, que cerró. Allí compré las primeras cintas de VHS. Dice, para lucha prefiero el pixel que el polígono 1000 veces. A ver, yo también. Retro, yo también. O tiene que ser o tipo Tekken, realmente 360 grados, o ya si es 2D, el pixel siempre. Sí, es verdad, Paseo de Gracia con Gran Vía, donde el Zara, sí. Donde el Zara ahora, sí, además era enorme. Allí compré mis primeras películas de manga films. Me acuerdo que compré allí el Puño de la Estrella del Norte, cuando empezaba a distribuir manga. En España. ¿Cuántos años hace de eso? Por lo menos hará casi 25, 23 o 25, 28 años. Madre mía. Dice Naveche que se acuerda de la tienda de Virgen de los Campos Elíseos. Creo que sí, pero como nada. Sí, cerraron todas, las fueron vendiendo. Una pena. Dice, no es mucho, pero parece empieza a mover la pesadilla. ¿Qué pesadilla, Eva? Se desincroniza un poco. Igual es el tema de la cámara y eso, ¿eh? Igual sí. Bueno, vamos a cambiar. Este King of Fighters, el New Wave, más rarete que estos. Este es más rarete.
Es un poquito más rarete. También para España-Portugal. Se sigue viendo genial. De hecho es un poquito más nítido. Consiguieron mejorar un poquito más la nitidez. Pero vamos, se ven genial estos juegos. Sí, retro. Cuando cerraron la gente, música, vídeos, todo. Hola, hola Martis, aquí tenemos a bueno del Tesoro del Chat. Muy buenas, ¿qué? Hoy fiestuki, ¿eh? Aquí estamos con Play 2, ¿eh? Tú también le pegas a Play 2, me parece. Y sobre todo SNK, ¿eh? Hoy sí que te tiene que molar. Hoy no es Switch, ¿eh? Hoy no hay Switch. Aquí tenéis el bueno de Martix, con Lauris, canal súper estupendo. Genial. Emiten por las tardes, creo que a partir de las 6. De 6 a 8, 6 a 9. Genial, un canal estupendísimo. Tenéis programones como el Rincón de Frika Friki, el Fomopoli. Vamos, un super canal. Si no lo conocéis, pasaros, le hacéis una visual y les pegáis un follow súper grande, ¿eh? Dice Tesoro Chuck, Fiestuki, PS2 leyenda. Hombre, sí, a ver, estamos hablando de que es una consola que en sus años vendió 152 millones y a posteriori, en mercados de tercera y de segunda regional, vamos a decirlo así, Sudáfrica y Brasil y por ahí, vendieron otros 6 millones. Estamos hablando de 158 millones de consolas. Que se dice rápido, ¿eh? 158 millones. Que sí, que duró entre 15 y 18 años la generación. Porque estuvo 8 o 10 años a nivel, vamos a decir, el primer mundo. Y después en ciertos países estuvo otros 4 o 5 años más. Estamos hablando de casi 15 años de generación. Una burrada, ¿eh? Una burrada. Como generación fue increíble. Y luego tiene un catálogo, creo que es muy variado. Muchísimos géneros, de todos los géneros. Y sobre todo enorme, enorme. Desde mierdas como panes hasta joyazas enormes. Este es el New Wave. También nos salió por aquí el 11. El 11. También España-Portugal. También distribuido por Virgin. Te faltan los dos. Bueno, de hecho hay por lo menos 8 o 10 títulos de SNK en... Los tenemos todos. No sé cuántos saldrán en este lote. Pero creo que salieron entre 8 y 10 títulos en España de SNK, Martix. Fueron muchos, lo que pasa es que fueron distribuciones muy pequeñitas, se distribuyeron en pocos sitios, en algunos games, otros no llegaban. En fin, lo que pasaba en aquella época. Algunos solo se distribuían en gasolineras. Hola Noisa, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí ya tenemos ya de los últimos SNK de la época, 2003 hasta que se hundió casi en la miseria y que hace 5 o 6 añitos volvieron de las sombras, volvieron del abismo. El 2003, que fue creo que de sus últimos lanzamientos. Este 2003. Pero era una época muy complicada porque en aquella época, no sé si os acordáis, sobre todo Martín, no sé si te acuerdas que nadie quería el 2D. El 2D era como que apestaba. Las propias revistas, simplemente por ser un juego 2D, les daban menos nota. Siempre ponían el calificativo juego 2D, tal, no se han esforzado en gráficos, cosas de ese estilo, cosas que eran totalmente punzantes y asquerosas. Dice que había ganas del directito de PlayStation 2. Bueno, a ver, vamos a hacer unos cuantos, ¿eh? Dice Retro que en la gasolinera al lado de Camela, aunque no Fighters, todos correctos. Sí. Las gasolineras, kioscos, ¿os acordáis también los kioscos? También se vendían juegos de Play 2. Era todo muy random. Tesoro le dice, bueno, esos son vuestras historias. Y aquí hay uno, este es muy interesante, sobre todo los que empecéis a coleccionar el Play 2 y queréis algún Kino Fighter. Uno muy económico y que está muy bien porque además vienen dos, es este.
de King of Fighters, la saga continúa, que tenemos mirad aquí, el 2000 y el 2001. Tenemos el 2000 y el 2001. Nos viene en este recopilatorio, juego muy baratito, que hasta hace muy poquito estaba entre los 5 y 10 euritos en cualquier sex. El problema ahora es que no se suelen ver, pero creo que de la saga es de las más baratas, de lo que sería la saga King of Fighters en PlayStation 2. Y que tiene dos de los mejores juegos de King. Bueno, ya sería discutible si son de los mejores, pero dos buenos juegos. Y poderlo disfrutar en consola, y sobre todo que no tiene apenas lag. Eso es muy importante. De hecho, si nos ponemos a analizar en eso, voy a darle la razón a Martis, que en algunos juegos Switch, a pesar de que estos juegos los podría tirar una tartana, hay ciertos juegos que van con lag. Yo no entender. ¿Eh? Bueno, de la lucha nos vamos a RPGs. Y además de la saga de saga. De la saga de saga, este sí que lo tengo precintado. Es el Unlimited Saga, el cual es muy bonito, pero lamentablemente es bastante flojo como juego de rol. La caja es de las poquitas que nos llegaron así, como la anterior del King of Fighters, que acabo de enseñar al principio. Este también es multi 4. Para que veáis un poquito el juego. Además venía en una especie de avance de Final Fantasy X, X2. El juego es muy bonito. Lamentablemente no nos llegaron juegos como el Romancing Saga. No sé, unos cuantos que os enseñé, por ejemplo, en el especial de PlayStation 2 de importación, que sí llegaron a Estados Unidos. Y el que nos llegó fue este. Quizá de los que nos podían llegar, nos llegó el peor. Gráficamente es muy bonito, le dieron mucho amor. A ver si veo un poquito de gameplay, un poquito para que veáis. Gráficamente es muy bonito, pero como juego de rol es un bien. No llega notable, un aprobado raspadito. Pero gráficamente es precioso, eso sí. Gráficamente ese pixel 2D, muy chulo. Dice Retro que lo peor que puedes hacer es darle la razón a este personaje, se pone muy insoportable. Dice Tesoro que tiene siempre razón. Y Suaves dice, muy buenas a todos. Hola, ¿qué pasa, Suaves, guapo? Y dice Tesoro, está muy guapo y es raro que aún esté a un precio asequible. Sí, y además este lo compré, además, teníamos una unidad bastante machacada y le di el cambiazo de unos 3 años. Y no sé si nos costó 20 euros precintado, ¿eh? Me parece, ¿eh? Le dimos el cambiazo. Dijimos, bueno, ya que le meto el cambio y lo compramos muy baratito. La edición es muy bonita, sí, Retro. Es una edición muy bonita. Además, cartón durito. Cartón durito. La edición es de las poquitas ediciones que están así en cajita. Una edición muy chula. Bueno, ahora vamos a enseñar un juego que el bueno de Barugón lo conoce muy bien. De hecho, ya lo mostró hace muchos años en su canal. Juego exclusivo francés. Muy chulo, recuerda muchísimas cosas a los Prince of Persia. Inspirado es de Miquel Ocelot, el gran artista y director francés de animación, de la gente de Kirikou, por ejemplo. Y hicieron una película de animación, Azur and Asmar. Este juego, exclusivo francés, muy chulo, muy bonito, es francés de manera exclusiva. Que si lo veis en Vinted y tal, es un juego muy a tener en cuenta. Hombre, GG Golf nos ha hecho una super raid aquí con seis golfistas. Aquí tienes al bueno de GG. ¿Qué pasa, GG? ¿Has estado dándole caño a Valderrama o no? Aquí tenéis al bueno de GG, ya sabéis. Golf a tope, aunque también juega otras cositas. Gran jugador de golf, gran persona, mejor persona incluso. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué tal? Y tierra seca con él. Con 6 pares de pares, ¿no? Con 6 pares de pares. Bueno, veréis que es un plataformas, recuerda muchísimo, bueno, además con la animación del señor Miquel Ocelot, como podéis ver en pantalla, de la película de animación.
Juego exclusivo francés, muy chulo. Recuerda muchísimas cosas. A ver si vamos un poquito adelante para que veáis el juego. A lo que sería un Prince of Persia. Lamentablemente este no salió de Francia. Pero bueno, en Vinted lo podéis encontrar a un precio económico. Un precio bastante bueno. ¿Se os acaba de hacer? Dice Cosi que sí, además es un juego muy bonito. La película también. Hola, Kumayo, Golfos, buenas, soy guapo. Sí, hombre, tienes que ser guapo, eres guapo. ¿Qué tal, Kumayo? ¿Qué tal? Aquí estamos con Play 2, ¿eh? Hoy no hay Switch, hoy es todo Play 2. De la colección nuestra Play 2. Ya es el segundo especial y nos quedan otros 7 de nuestra colección. Lo que pasa es que vais a ver que está un poco desordenada. Hay juegos que saldrán más adelante de ciertas trilogías. Pero bueno, este juego, si os interesa, lo podéis encontrar a lo mejor en Vinted, quizá eBay. Pero no es muy caro, ¿eh? Es un juego exclusivo francés. Hola, Kai, muy buenas. Dice, dibujante de Mierks. Dice, te sienta bien la barba, Eva, te da un aire distinguido. Bueno, si no me estás troleando, gracias. Gracias, guapísimo. ¿Cómo me gusta Play 2? Mira, pues ya sabes, hoy... Y bueno, estaremos casi dos meses, Kai, con Play 2, ¿eh? Nos quedan 8 especiales más. Aquí tenéis el canal de Kai. Ya sabéis que tiene un canal muy chulo. A la gente le mola mucho como edita. Tiene vídeos maravillosos. O sea que pasarse por ahí por su canal de YouTube. Y si no lo conocéis, pasaros y suscribiros. Tiene una entrevista increíble con Tesoro, ¿eh? Además que le hice Tesoro en su canal. Ahí lo tenéis, que ahí estuvo bordado, ¿eh? Martix y él. Martix y el señor Kai. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego. Este ya para muchos es Dios. Dios en robot. Este Valken. Assault Suite Valken. Ya sabéis que ahora Retrobit lo reedita de nuevo en Super. Este sí que lo tengo precintado cuando se podían comprar juegos precintados de Play 2 a buen precio, ¿eh? Este es otro de los que le dimos el cambiazo. Lo tenía abierto. Y... de 505. Acá Cybernator. Sí, Akumayo. Tienes toda la razón del mundo. Este juego de Sikio. Que además, no sé si lo sabéis, M2 Tigers o Shooting Tigers, este equipo, estos dioses de la programación japonesa, en el último showcase del año pasado nos dieron la noticia que están trabajando con él para el port de Switch. O sea que, chicos, este juego se viene a Switch. ¿Cuándo? No lo sabemos. De momento fue hace unos 8 meses cuando dieron el anuncio que estaban trabajando en Valken. Así que yo supongo que el año que viene ya dirán que cuándo se edita en físico y cómo serán las ediciones. Dice Eva que nos deja el lurk. Gracias, Eva, por dejarme el lurk, ¿eh? Bueno, vamos a un poquito de gameplay, los que no conozcáis el juego. Un run and gun con alguna fase de shoot 'em up, pero un run and gun muy guapo, muy chulo. Se sigue viendo brutal. Otro juego bastante desconocido y es 2D, este Blowout. Además este es multi 4. Hasta hace poquito lo podíais comprar nuevo. Una tirada de una página italiana que sorteó muchísimas unidades a muy buen precio. Este Blowout, no sé si lo conocéis, pero es un juego 2D, plataformas 2D muy chulo, de acción. Lo digo porque es bastante desconocido dentro del catálogo de Play 2. Bueno, casi todo el juego 2D es bastante desconocido. Se ha ido conociendo a posteriori por streamers, por gente que ha ido compartiendo títulos, pero que de entrada en su momento no vendían nada, vendían un cagarro de nada, o sea, vendían muy poquito. A ver, un poquito, que veáis cómo es el juego. Tenedlo en cuenta, si lo veis, si os cruzáis con él. Es una buena anexión a la colección de Play 2.
Hace poco estuve viendo todo el catálogo de Play 2, solo tardé 7 horas en verlo. Sí, está entre 10.000 y 12.000 juegos a nivel mundial las licencias que tiene Play 2. Y muchas de esas licencias se desconocen porque hubo licencias de estas rarunas y sobre todo no oficiales que salieron como oficial. Es una burrada, es una burrada. 4.000 únicos, no hay más, Akumayo, yo digo a nivel global, a nivel de las licencias australianas, sudafricanas, japonesas, asiáticas, sudamericanas, americanas, bueno, hay de todo. Si nos hablamos del PAL, sí, del PAL, sí. Qué bestialidad, qué bestialidad. Dice, el personaje me recuerda a una mezcla de Bruce Willis en Apocalipsis y los soldados de Millennium Soldier. Quizá también, estamos hablando que en la época muchísimos de estos juegos copiaban o intentaban que sus personajes se parecieran a personajes de película. Así que posiblemente vais a ver muchos... Es que PlayStation 2 a nivel de cada país hay mucho juego con las bromas, sí. Bueno, es lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, con Switch. Era una consola mayoritaria, las licencias valían poco dinero, la producción de CDs y DVDs, porque hay juegos todavía de CDs en Play 2, sobre todo de primera jornada, era barata y los producían como churros. Dice Cafelito, este está bien, lo tengo para QNTSC. Mira cómo Cafelito sabe comprar bien, Dice Naveche, sigue un orden, no es aleatorio. Es aleatorio, Naveche. Como los tengo en una estantería, los 1000 juegos, en unos cubículos que cabrían 300 realmente, entonces cada cubículo tengo unos 100 juegos metidos y voy sacando cada cubículo lo que tengo ahí. No está ordenado. Veréis juegos faltar de franquicias, pero os iremos mostrando a futuro. Si no, sería un follón. Tengo que desmontar media casa, entonces sacamos 100 juegos, vemos 100 juegos hoy, la semana que viene otros 100 y así iremos haciendo. Bueno, un RPG bastante chulo, muy valorado en Estados Unidos, pero que aquí, al sacarlo 505 además en una edición, bueno, en unas ediciones cortitas, sobre todo la española, porque esta es totalmente para España, este Steamboat Chronicles, es también de estos precintados que pillamos de última jornada, bastante desconocido, que no está nada mal este jueguecito, y bastante fuera del catálogo. Bueno, Pachinko y Tragaperras también a Akumayo, porque Pachinko luego tiene los juegos de Tragaperras que tengo. El otro día enseñé 3 o 4, pero llegué a contar una vez que me puse a mirar el catálogo japonés de juegos de Tragaperras, no de Pachinko, de Tragaperras, 150 o 160 juegos solamente en Tragaperras. Uno que me interesa, que sería el del Puño de la Estrella del Norte, cuando vaya allí lo compraré por eso a 100 yenes. Sí, bueno, me refiero al típico Pachinko de bolitas, no el de Tragaperras clásico, que es el que da la vueltecilla, Akumayo. Porque el Pachinko, como entendemos nosotros el Pachinko, es el de bolas, que también los tienen muchos juegos de bolas. Me refiero al clásico Tragaperras de frutitas y cosas así. Dice Lynx, hola Lynx, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Te quedas por aquí? ¿Estás ordenando la cola de PS2? Bueno, pues este será este es el segundo especial. La semana pasada hicimos el de importaciones y este es el primer especial. Hoy serán 100 juegos. La semana que viene otros 100 y iremos haciendo hasta cerca de 1000 que tenemos más o menos. Dice, este es el típico que en PS4 vale 3 cifras. Retro, este en Estados Unidos vale eso. Este en Estados Unidos es muy caro. Este está muy buscado en USA. En USA es muy buscado este juego. En cambio aquí, ¿veis? Aquí no sé cómo estará ahora. Cuando lo pillamos nosotros precintado, no sé si estaba entre los 15 y 20 euritos. Ahora no sé cómo estará, pero no creo que haya subido mucho más. 30, 40, pero valer 3 cifras no. No creo. Y este, como os digo, este sí que es juego de Irem.
sacado por 505, totalmente para España. Bueno, ahora una rareza, también de estas últimas que llegaron aquí, también precintadito, este también de los que no lo quise abrir. Este de la, no sé si os suena, los Earth Defense Force. Aquí lo renombraron como Global Defense Force, pero este es el spin-off táctico, el juego táctico de Earth Defense Force. Ya sabéis, esos juegos que tienes que matar hormigas, insectos o aliens que invaden la Tierra. En este caso, veis aquí, Essentials Games era otra empresa muy similar a 505, que se quedó parte del catálogo de 505 cuando 505 dejó de dar muchos juegos en Play 2. Sí, además, tanto 505 como dice Lugma Runder, Essentials tiene un gran catálogo de juegos exclusivos japos, de gran factura, o juegos bastante desconocidos que además cuesta mucho verlos. A mí me costó mucho encontrar esta unidad. Esta unidad, que además es España-Inglaterra. En Inglaterra está muy cara, pero aquí la encontramos baratita. Fue en un videoclub, creo. Sí, bueno, ahora, Kumayo, están los brothers, los Band Brothers, estos que son en tipo Lego, que son muy divertidos, también salen en Switch, de la Earth Defense Force, ¿sabes? Son muy guapos, a mí me gustan mucho. Soy bastante fan de la saga y tenemos los que podemos. Me divierto mucho con ellos y además te sacan una sonrisita, porque hay mucha locura en el juego, sí. Aquí tenéis uno que también salió para PSP. Este es Spectra vs Generation. Juego 2D que no está nada mal. De IFI, Idea Factory. Idea Factory le dio por sacar un juego de ellos. Y además, mirad quién lo distribuyó. Lo distribuyó Midas. Midas también traía algún juego decente, ¿eh? Este Spectral no está nada mal. A ver, voy un poquito de gameplay. Eso sí, el roster de personajes es bastante cortito. No tiene muchos. Dice Links, de Essentials tuve tiempo buscando uno que hasta que apareció a un buen precio. También el Dragon Sisters. Sí, el Dragon Sisters, a ver, no es que sea un gran juego, pero sí bastante raruno. Y realmente me acuerdo yo que hace ya 5 años ya estaban 25-30 euros, Links. Es un juego que no sé por qué. Empezó a hablarse y subió muchísimo de precio ese juego. Este está bastante guapo. A ver si, sobre todo en PSP, si lo veis en PSP también está muy bien. Porque rinde muy bien en PSP también. Este es de IGS, tiene grandes juegos de recreativas. Sí, tiene algunos juegos que están muy bien. De hecho, lo que yo no acabo de entender, como dice bien aquí el retro, aquí como puede ver, es de IGS. ¿Cómo pudo hacerse Midas con esta franquicia? La Midas de los superjuegos más tustesos que te puedas echar a la cara. Este Spectral estaba muy, pero que muy bien. Y luego PlayStation 2, como le está pasando ahora, por ejemplo, a Switch, fue la maestra o la reina de los recopilatorios. Os traigo este, de momento, saldrán muchos más adelante en otros especiales, pero del Atari Anthology. Pero sí que es verdad que son juegos de Atari muy antiguos. Tenemos, bueno, 18 juegos, desde el Asteroids, el Battle Zone, el Centipede, el Missile Command, el Tempest. Y luego otros 67 juegos, más churrijuegos, como sería el Gravitar, el Millipede, el Super Breakout. Juegos muy viejunos. Pero bueno, que como, sobre todo para conocer catálogo antiguo y ver cositas que desconocemos bastante, pues están más que bien. Juegos que, mira, aquí está la historia de los videojuegos. Atari. Lo que eran los juegos antes, ¿eh? Y cómo nos divertíamos con esto. Increíble, ¿no?
qué cosa, ¿no? Aquí una cosa verde, dos ojos que se mueven, ¿eh? Así un jueguecillo así más. Pero son juegos muy sencillitos, ¿eh? Y aquí uno de los juegos, quizá, con el tiempo ha empezado a valorarse. Efectivamente, y te los vendían por las carátulas, sí, pero bueno, a mí me encantaban estos recopilatorios, ¿sabes? Sobre todo me chupaba todos los juegos y los jugaba un ratito. Ya, algunos los conocía porque los había visto en la época de chiquitillo, pero otros me encantaba y me sigue gustando mucho, sobre todo el tema historia. Me gusta mucho. Bueno, a mí me apasiona. Al final es una pasión. Como comentaba, uno de los juegos quizá más infravalorados en la época, quizá ahora se le está dando renombre y que Rockstar creo que les sentaría muy bien que recuperara esta franquicia de The Warriors, la película, que en este caso era totalmente para España. The Warriors, esa famosa película de las bandas, no sé si os acordáis, que es un juego genial, que le dieron, creo que de poquita cancha, como si le dieron a Grand Theft Auto, sobre todo las revistas de la época, y que es un juegazo. La película es brutal y el juego no se queda afuera, ¿eh? El juego está pero que muy bien. Dice, a Alonso le gusta la peli es muy buena, Y el juego creo que sigue estando muy bien y sobre todo no se siente no se siente demasiado viejuno, sobre todo. Dice el Umagarrunde, este juego es estupendo y ahora poco a poco va subiendo de precio. Es que además es un juego que, como podéis ver, no lo veo desfasado, no lo veo técnicamente. Sí, claro, se le ven las costuras, pero estamos hablando de un juego de Play 2, ¿eh? Y que totalmente jugable todavía. Muy chulo. Este no es cozy, no es cozy, no es demasiado cozy. Bueno, este juego intentó imitar a Diablo, pero en manera humorística y mucho humor. Bard's Tale, ya sabéis, la franquicia, que hay versión española, que mucha gente desconoce que salió versión española de este juego de PC. De Bard's Tale, el bardo acojonantemente risueño, que distribuyó Ubisoft en España, y que hace unos años se remasterizó este juego y que distribuyó Retard Games. De hecho, si alguien lo quiere en Play 4 y Vita, creo que también se distribuyó en Vita, no sé si Vita también. Retard Games creo que le queda stock en Play 4, si alguien lo quiere, esta primera edición. Dice, yo tirando para casa, ¿tienes el Outlaw Golf? Sí, creo que lo tengo por ahí. Lo que pasa que estará en algún lote, ya aparecerá. Si no, la semana que viene, la otra. Pero sí, tenerlo tenemos. Ese Outlaw es un... Y luego está el Outlaw Tennis también, ¿eh? Porque no solamente sacaron el de golf, también sacaron el de tenis. También muy loco. Ya os digo, este es un poco bastante... Tanto las conversaciones como tal, te sacan una sonrisita siempre. Este juego, el Bard's Tale. Bueno, para muchos, que llegara al Valkyrie Profile 2 fue una gozada, porque ya sabéis que el primero lamentablemente no llegó a Europa, se quedó en USA, en Play 1. Teníamos que piratear la consola, importarlo de alguna manera para poder jugar a esta franquicia de Square Enix que tanto moló, con su característico gameplay lateral, aunque luego los combates sí que es verdad que era combate por turnos, pero el juego a nivel gráfico exquisito. Hola Builder, ¿qué tal? Sí, juegazo, ¿eh? Es un juegazo este Valkyrie. Además este es el mío de la época, comprado además, creo que no sé si me lo regaló Eva. Igual me lo compró Eva. Lo estuve jugando en Bellaterra. Teníamos un pisito en Bellaterra y lo estuve jugando allí y lo disfruté un montón. Mira, dice que para que le enseñe el juego, que es para Insta. Hombre, que no puedo estar aquí todo el día. Es que no para. Es un juegazo, si no lo habéis jugado.
Totalmente disfrutable todavía a día de hoy, como podéis ver. ¿Les sentaría genial este juego en Switch? ¿Dónde residimos? Ahora en Barna, Cumayo. Ahora estamos en Barcelona. Ahora estamos en Barcelona. Muy chulo. Sí, ciudad. Estamos en Barcelona ciudad. Hola Paco Donald, guapísimo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí tenemos al señor de la mala suerte que ya le va cambiando. Ahora ya empieza con la buena suerte. Ahora le aparecen lotes loquísimos. Ahora ya, ¿ves? En algún momento, Paco, la suerte tenía que cambiarte, ¿eh? Ahora ya la mala suerte se ha ido a tomar por viento. Ahora ya lotes, aunque sean de estos con Zoom Fate, le puede rascar algo. Esos lotes a mí no me aparecen nunca. Bueno, y ahora un jueguecito bastante raro. Me hacía mucha gracia. A pesar de que no es una gran cosa. Es este Action Man. Ya lo mostré la semana pasada. Este es un juego que no he puesto ni en la colección todavía. Es un juego que nos llegó la semana pasada. Lo vimos muy baratito. De esta de aquí, de Blast. Otra editorial distribuidora de juegos bastante chusteros. Pero que no está nada mal. A ver, es un juego de la serie de animación, creo que hacían en Netflix, de Jetix, de la Action Man, de conducción. Bueno, no está mal. ¿Vais a ir al retro Larbos? No creo, Kumayo, no creo. Me parece que no iremos. Lo que sí, bueno, no sé si iremos al Salón del Manga, igual sí que nos apetece este año. Y no sé si a lo mejor la retro el año que viene seguro, pero el Salón del Manga posiblemente sí. Dice Paco, pues he vendido el lote, se supone que era para mí, pero dice que le dieron el dinero en mano. Bueno. La mala al tatano, como se dice aquí. Pues te ha hecho una jugarreta, con lo guapo que había cositas ahí. Bueno, a ver, seguramente habrá ido alguien por detrás, le habrá ofrecido más. Lo que suele pasar. Paco. Mala suerte. Dice Kai, yo tenía muchos muñecos de estos. Sí, bueno, de Action Man había un montón. Hubo una época que había muchísimos en los centros comerciales y se vendían un montón los Action Man. Y para ser un juego de una franquicia así, no está nada mal el juego. Eso sí, raro, si os digo que es la primera vez que me lo he cruzado de segunda mano, este juego. No, sabía que existía, pero verlo de segunda mano, mira que llevamos años y años, por lo menos coleccionando Play 2, desde que empezamos a recuperar la colección, que nos casamos Eva y yo, que empezó ya a convencerme a comprar. 14, 15 años que no me lo he cruzado. Y ahora una saga muy chula. En Japón la denomina es Kagero. Aquí la renombraron Deception, pero aquí no sé por qué en Play 2 Trap. Juego de Tecmo, que es una especie de... Pues, es estrategia, aunque veáis que aquí que se mueve la chiquitina esta. Es un juego de estrategia, es una especie de Tower Defense, al más puro estilo Japo. Es decir, aquí lo que se plantea en este juego, en la saga Kagero o saga Deception, porque de aquí nos llegó el juego en Play 3 y Play 4, la cuarta parte, llamada Deception 4, creo, el 4, y que luego se remasterizó en Play 4 también, al principio de generación. Te plantea defender un castillo o una torre o lo que sea de los malos, y lo único que tienes que hacer es poner trampas y ponérselo difícil a los malos. Es bastante chulo y bastante divertido. Y también me parece que lo pillamos en chollo. Me parece, pues sí, en chollo. Precintado a 15 euros. Hace por lo menos pues 3-4 añitos. Hace muchísimos años ya. O 4 años. ¿Y qué va a ser? Sí, es verdad, Lynx. También salió en Vita el mismo que salió en Play 4. Tienes toda la razón. El Deception 4 Blood Ties. Sí, tienes toda la razón. También salió en Vita. Una saga a tener en cuenta, y es un juego muy chulo porque no tiene otro tipo, no hay juegos parecidos con esta dinámica dentro de Play 2. Si os lo cruzáis a un precio bueno, creo que está muy bien tenerlo.
Bueno, aquí vamos a mostrar ya lo que Naveche no quería ver. Ya son juegos shoot 'em ups, que ya aquí hay unos cuantos puntos. Empezamos con uno que, si no me equivoco, no llegó a distribuirse aquí de 505. Es este, que también lo tengo precintado, el Gigawing Generations. Gigawing. Creo que se distribuye, no sé si en Italia, UK, no sé si algún país más. No sé si llegó a distribuirse para España, no, creo que no, hay muchos que no. Este Gigawing. No, pero bueno. Bueno, creo que nos hemos equivocado de lote. Este viene para luego. Sí, es que tengo aquí los lotes mezclados. Luego os he puesto los dientes largos. Ahora os muestro después los shoot 'em up. ¿Me sacas estos de aquí delante? Sí, aquí delante. Muchas gracias. Tú los puedes sacar, nos dejas este lote ya. Vamos con algunos juegos de la saga de From Software. Los tengo todos, ¿eh? A mí me encantan los Armored Core. Lo que pasa es que los tengo mezclados según los iba consiguiendo. Y ahora aquí os muestro el Armored Core 3. Bastante dificilillo, ¿eh? Este también era... este es para España. Aquí el tema de Armored Core tiene bastante miga porque se peleaban por las distribuciones de estos juegos. Estuvo por medio 505, estuvo... No sé si alguna editora francesa, luego Metro 3D... cada juego era de su padre y de su madre. Pero al final creo que salieron todos. Este es el 3. Bastante difícil ver la para España, vendió muy poquito. Dice, buenas Tengamis, ¿tú qué crees que el Jurassic Park saldrá retail con el DHL de la aceptación? Bueno, de entrada creo que el Jurassic Park no es numerado. Tiene posibilidades de salir retail la sencilla. Por Clear River Games, ya sabéis que Clear River Games no deja de ser Limited Run con otro nombre aquí en Europa. Son empresas dependientes todas de Embracer Group. Puede ser que salga, Pablo, pero de entrada échale un tiempo, dale un tiempo para que salga. Lo que pasa, ¿qué pasa aquí? Que si sale, saldrá por Clear River Games, no vais a verla por otra. ¿Por qué? Porque están hechas con el engine, con el motor gráfico este que ha patentado Limited Run Games. Es decir, esos juegos los ha retocado y restaurado Limited Run Games. No solamente es licencia, sino trabajo de ellos. Tenerlos en cuenta, que puede salir las sencillas, puede salir alguna cosita, como ahora van a salir, por ejemplo, ha salido el Cube 10º aniversario de Clear River Games que distribuyó Limited Run y ahora sale aquí. Puede ser. Pero ¿cuándo? Igual nunca, Pablo, igual nunca. Eso ya es ser un Nostradamus. Pero podría salir, puede verlo por el hecho ya de que ni siquiera lo han numerado. Como por ejemplo están numerando los Persona 3. El Carbon Engine, sí, Retro, es el Carbon Engine ese. El Carbon Engine no deja de ser un motor creado o financiado por Limited Run Games, propiedad de ellos o perteneciente exclusiva de ellos, con lo cual supongo que ahí van a tener decisión de distribución o no de sus juegos y supongo que apostarán por distribución europea si la hay por parte de la empresa de Clear River. De momento no hay anuncio, no hay nada en la página de Clear River. Por ejemplo, ya tenemos juegos de Clear River Games. Ya lo puse en el grupo de Telegram, lo que tienen pensado para 2024. Hay juegos como por ejemplo el remaster de algún jueguecito de shoot 'em up que veremos este domingo, que tiene pinta de estar muy bien. Y bueno, veremos lo que pasa. Ya sabéis que de un día para otro nos anuncian cosas y nos vuelven a todos locos. Dices que este mes ha sido jodido muchas cosas ya. Es que, y lo que se viene, que pensad que nuevamente el Limited Run tiene un mes muy fuerte en noviembre y diciembre, no tanto. Noviembre es un mes muy importante para ellos. Octubre creo que ya lo tiene copado con la salida próxima del Persona 4. Y noviembre no sé si habrá algún anuncio más. Y luego todo lo que nos sale aquí. Y otras páginas limitadas. Es muy loco.
Otro Armor Core, este veis, este sí que lo distribuyó 505, el Ninebreaker. Pero este ya no es totalmente para España, este comparte idioma, al ser 505, aquí metieron España e Italia. Y para que veáis que los Armor Core, el nuevo que ha salido, no deja de ser un Armor Core más. De hecho, bebe mucho de estos, no deja de ser un Armor Core más, que todos eran muy difíciles. Están hechos por From Software, porque ahora aparece la novedad de que si un Armor Core, que si son chulos. Bueno, es que esto ya existía. Claro, con las limitaciones de las consolas a los cuales estaba programado, pero From no son mancos precisamente haciendo juegos. Desde nunca. Bueno, un juego un recopilatorio bastante desconocido, que tiene cositas interesantes. Algún shoot 'em up, por ejemplo. Es este Arcade Classic. No os dejéis asustar por la mierda carátula de Play It, el volumen 1 de Arcade Classic. Que tiene este juego, por ejemplo, que no deja de ser una especie de Asteroids. Una copia del Asteroids, literal. Este juego me encanta, lo he dicho muchas veces. Fue el primer shoot 'em up que jugué yo de pequeño en arcade. Máquinas arcade, que me valía 5 pesetas. 5 pesetas me valía jugar a este Asteroids, que no deja de ser un juego de imitación. Y luego tenemos alguno más, como este imitación del juego de Atari que era el de los misiles. ¿Cómo era? ¿El Missile Command? No, ya me saldrá. Seguro que algunos os acordaréis. Juego de Atari. El Missile Attack. Sí, señor, Akumayo. Y alguno más, como por ejemplo... A ver si sale alguno más que veáis. Pues eso está muy bien el recopilatorio. No dejan ser clones o copias de ciertos juegos, pero que son bastante jugables. Este, por ejemplo, está muy chulo también. Joder, teclado en inglés. Aquí os dejo el juego. Es un juego bastante que igual lo veis en un CEX, un tal, y lo veis baratito y tal. Dirá, esto será una mierda. Pues no es tan mierda, ¿no? De Play It. El Defender. Lumagarunder. Ahí, muy bien. Luego hay más jueguecitos interesantes. Este, por ejemplo. A ver, alguno más. Ah, sí, aquí tenemos. ¿A qué os recuerda este? El Space Invaders, ¿no? Son de esos juegos que Play It editó y que seguramente ahora, si se editara, les meterían en un buen juicio. No puedo. Va. Y Space Invaders con sonido de las moscas. Sí. A mí este sonido era muy... Esto, cuando van bajando, se va acelerando, te ponían... No sé, ¿no os acordáis cuando jugabais en las máquinas? Que ya te empezaba a poner nervioso, ya cuando empezaba a acelerarse el sonido, te ponías hasta nervioso, empezabas a sudar. ¿Os acordáis? Qué cabrito, míralo, ahí. Pues bueno, está muy bien. Si os cruzáis con él, juego muy barato. Bueno, no es tan barato. Creo que ahora la gente empieza a conocerlo. Pero bueno, si os cruzáis a lo mejor en el CEX todavía, igual baratito lo podéis encontrar. Bueno, juego que la gente no sabe que salió la segunda parte del 18 ruedas, el 18 Wheeler, ese juego de camiones de Sega de Dreamcast. Salió la secuela para Play 2. Salió la secuela The King of Route 66, la ruta 66, de ese juego arcade chulísimo de Dreamcast que también salió para Play 2, que también estará en algún lote de por ahí.
Y de hecho es un juego bastante esquivo para encontrarlo en Play 2, la verdad. Me costó mucho encontrarlo, esta Ruta 66. Dice, la portada parece de Bar Coyote. Sí, es un poquito así, ¿no, Noisa? Ahí con las waifus, ahí, como era en la época, ponían waifus siempre. En todo el oeste. Pero como podéis ver es arcade total, muy loco, con nitros, bueno, muy chulo. Otro juego raro ya, se le machacó muchísimo en la época a este beat'em up en 3D de una franquicia súper conocida que se ha olvidado totalmente Capcom de ella, y no deja de ser este Final Fight Street Wise o Wise, que salió para Play 2, que lo machacaron muchísimo en notas. Italia-España. Que a ver, no está mal. A ver, no es un Final Fight. Eso hay que reconocerlo. Pero luego lo juegas y dices, hostia, pues no está tan mal el juego, ¿eh? Mirad cómo es el juego final. No deja de ser un beat'em up 3D, como en la época que todos intentaban salirse del 2D, intentar contentar al público que demandaba este tipo de juegos, pero que no contentó ni a la gente que quería estos juegos, ni a la gente que queríamos los clásicos. Pero que ahora se ha convertido en una rara avis, y encontrarlo y se está pagando bastante caro ya. Me costó mucho encontrarlo hace años. No había copias. Pero bueno, que si os lo cruzáis a un precio bueno, si os falta, creo que es divertido. Bueno, Rumble to Rumble Boxing, juego de salida de Dreamcast, que también salió en Play 2, un juego arcade. Esta segunda parte muy chulo de boxeo, muy loco, muy a tener en cuenta. Mira, este es de los que distribuyó Virgin. También precintadito. Mirad lo que costaban en la época, ¿eh? 63,68 euros. ¿Eh? En el 2000 y poco valían esto. Y pensamos que ahora solo los juegos son caros, ¿eh? ¿Qué os parece? Y pensamos que los juegos ahora son caros. Madre mía. Y este además, este es multi 3. Bueno, vamos a juegos que sabéis que me encantan. La saga Shin Megami. Uno de los mejores es el Raidou Kuzunoha vs Soulless Army, que su segunda parte lamentablemente no llegó a Europa, se quedó exclusiva en Estados Unidos de esta subsaga. Me parece juegazo, a ver si no lo recupera Atlus ahora que está apoyando y sacando cositas. Mirad que lo distribuyó Koei, ¿eh? Koei estuvo en la distribución de este juego. Buenas noches, Diego, último cartucho. ¿Qué tal? Que estamos por aquí. Mira, sí, este es uno de los raretes de por aquí. Y como comentaba, la versión, su segunda parte no llegó a Europa. Se quedó en Estados Unidos. Y aquí tenéis a Super Diego, último cartucho. Aquí tenéis su canal. Super canal, que además el otro día estuvieron con Game Press. Ya sabéis. Al señor Nemesis, a Bruno Sol y compañía, con su nuevo libro de Dragon Quest, que habrá que echarle un ojito. Canal súper chulo,
últimamente emite menos entre semana, pero los domingos y sábados, no, domingos, ¿no, Diego? Está a tope. O sea que nada, pasaros por ahí, que es canal súper chulo, guapísimo, ¿eh? Sí, y a mí me suena que había un tal Akumayo también ahí con ellos, ¿eh? Bueno, Lucifer's Call, a ver si os suena este. Shin Megami Tensei, este es el nombre que se le denominó aquí en Europa al Nocturne, Ya os enseñé el Nocturne, que también tenía el Nocturne americano. Y el cual, la diferencia con el que ha salido ahora es que sale el señor el Dante de Devil May Cry. De hecho, es uno de los enemigos. Tenemos que luchar contra él. Dice Kumayo, un guapo más ha entrado en este canal. Es que todos sois guapos y guapas, ¿eh? Hola Dani Hu, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, guapísimo? Este me encanta, por suerte me encanta Lucifer's Call. Sí, bueno, Lucifer's Call, no sé por qué llegaron a renombrarlo así en Europa, cuando su nombre japo y americano era Nocturne. Supongo que les moló más. No sé. Fue rarete. Aquí el combate con el señor Dante. Que eso ha sido totalmente eliminado, me parece, de las versiones de Switch y de Play 4. No sé si como DLC al final lo metieron en los juegos de Play 4 y Switch, de la remasterización. Sí, la llamada de Lucifer suena bien. A ver, Lucifer's Call está muy bien. No me disgusta, ¿no? El nombre. Hola, Wakemi, que no te he dicho nada. Hola guapa. Bueno, y luego otra subsaga, porque ya sabéis que estos son subsagas, spin-off. La Digital Devil Saga, que está bastante bien. Creo que la curva de dificultad es bastante asequible. Dentro de lo que son las sagas Shin Megami, son bastante durillos, pero lo que es la saga Digital Devil Saga, o esta subsaga, que tenemos el primero y el segundo, no está nada mal. Creo que es una subsaga, por ejemplo, muy a tener en cuenta, sobre todo los que os gusten los RPGs, JRPGs. Y ahora que está en boca de todos, Atlus, muy a tener en cuenta. Aquí, como podéis ver, los distribuyó Ghostlight, la empresa inglesa. Bueno, son muy buenos, sí. Dice como yo, hicieron un cambio radical, pero para bien. A ver, eran muy complicados. Intentó Atlus crear la saga como un dungeon crawler duro, muy duro. Clásico, que a mí me encantan, por cierto, como yo. Esa dificultad me acostumbré y me gustan mucho. Pero lo que hicieron en PlayStation 2, intentaron, sabiendo que era mainstream la consola, adaptarla un poquito a los nuevos tiempos y que a llegar a más gente. Y creo que está muy bien. Además, lo consiguieron. Creo que empezaron a plantar la simiente en esa época Atlus para que al final, a día de hoy, haya llegado donde ha llegado. Aunque yo no me voy a imaginar en la vida que la saga Shin Megami Tensei se conociera como se conoce hoy en día. Porque antes eran para 4 gatos, un gato era yo. Y otros 3 gatos, no sé quién eran, pero éramos 4. No muchos más, no. En Switch tienes el Nocturne, Wakemi, tienes el Shin Megami Nocturne. Por ejemplo, el Persona era un spin-off del Shin Megami también, Wakemi. Los Persona no dejan ser los spin-off que hicieron de una subsaga que al final cobró tanta más importancia o más que la propia saga de Shin Megami, y ya lo renombraron, ya no ponen la coletilla de Shin Megami
en el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí sale uno. Ya enseñamos la semana pasada el FES, el Persona 3 FES. Tengo el Persona 3, el sencillo también, ya saldrá. Pero para que veáis lo que os digo, era Shin Megami Tensei Persona 4, ¿veis? Aquí arriba, en la subsaga Shin Megami Tensei Persona 4. Este es el que incluye la banda sonora. Bueno, aquí hay un poquito de la segunda parte de Digital Saga. Mejoraban algo, pero es una línea, un juego muy continuista la primera, muy chulo también. Y ahora vamos al Persona tan aclamados, ahora el 5, y a mí el 5 me ha gustado mucho, pero no más que, por ejemplo, el 3 y el 4, ¿eh? Pero bueno, eso ya son gustos muy personales. Este Persona 4, que además incluye hizo aquí Atlus cuando ya lo trajo Square Enix. Ya veis, al final Atlus lo ha distribuido muchísima gente hasta que finalmente se lo quedó Sega. Incluye banda sonora. Could it be that someone's throwing people in here intending to kill them? If that's the case. What are you guys mumbling about? Incluso me encantaba el diseño que tenía más caricaturesco o anime que tenían en aquel momento, incluso más que ahora, que son más estilizados. Me sigue gustando más aquel gráfico, pero bueno, ya es también, como digo, muy personal. It has to be related to this place somehow. If you know something, tell us. A dead body? Whenever the fog appears? I know that if it's foggy on you... Bueno, de los Metal Slug, que también están todos, ya aparecerán. Aquí nos aparece el Metal Slug 4. No está mal el port, no noté demasiado lag del juego. Además, este es Portugal, España, como todo lo que distribuía en aquella época Virgin de los juegos de SNK. Hombre, Ozoe, ¿qué pasa, guapísimo? Se nos escribe 5 meses ya el guapo Zoe. ¿Qué pasa, guapísimo? ¿Qué tal? Mira que no coincidimos últimamente, con el curro que tienes ahora ya se te ve diferente los horarios. Más difícil coincidir contigo, ¿eh? Aquí tenéis el bueno canal de Zoe, ya sabéis. Ahora ya os lo tiene que explicar él cuando está, porque yo ya le tengo un poco desubicado. A veces emite los sábados, a veces no emite, a veces los viernes, a veces no. Así que bueno, pasaros por ahí, por su canalcito, seguidle, que además contenido súper chulo, mucho retro, tertulias de vez en cuando también muy guapas. Pasaros si no lo conocéis y darle un seguimiento muy grande. Como podéis ver, aquí uno de los Metal Slug, luego está el recopilatorio, tenemos también el 3, el 5, ya saldrán todos, ya los iremos mostrando cuando vayan saliendo. Bueno, ahora ya empiezan a salir jueguitos de naves. Bueno, un jueguecito bastante desconocido dentro del catálogo de Play 2, también salió para PSP, es este Cyanide Resurrection. Este shot em up, visión frontal, un poquito recuerda a un Space Harrier o un... Bueno, diferente porque sería 360 grados, pero que no está nada mal. El tema es encontrarlo, porque es bastante raro de ver este juego, este Cyanide. Se ve quizá más en su versión de PSP. Y como dice aquí, totalmente en castellano, ¿eh? Este Cyanide. Sí, Metal Slug es más. Bueno, ahora vas a ver unos cuantos juegos de naves, Ozoe. Que hay en Play 2, que hay bastantes jueguecillos. Muy guapo, la verdad, muy chulo este Cyanide. Un juego de Taito que está bastante bien.
bastante desconocido y bastante económico dentro de lo que sería un shoot 'em up dentro del catálogo de Play 2 es este 12 Stack. Este 12 Stack, muy guapo. Juego baratete dentro del catálogo de navecitas de Play 2 y muy a tener en cuenta. Voy a tener en cuenta, muy rápido, buenos gráficos, nada de lag, muy chulo. Hola Flores, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy es tu día, ¿eh? ¿Qué, cómo lo llevas hoy? ¿Cómo has estado? ¿Todo el día liadillo o cómo has estado por ahí? ¿Qué pasa, guapísimo? De relax, hostia, qué guay. Si estás de relax, guay. De relax, guay. Dice, a ver. Vamos al siguiente. Otro juego bastante ya raro. No por el juego, sino por la editora. Quizás nos encontramos ante el mejor juego que haya editado Midas, conjuntamente con el Generation versus Chaos. Este Steel Dragon X, juego además muy bien valorado en la época. A ver qué os parece este. Muy increíble que esto lo editara en la gente de Midas. Juegazo de Steel Dragon. Steel Dragon X. ¿Qué os referíais antes al Shyanide? Lo que pasa es que el Shyanide tiene algo diferente al Cotton o al Space Harrier, que tiene la posibilidad de tiene más campo de visión. Pero bueno, sí, ve bastante de los clásicos del panorama Cotton o el propio Rainbow Cotton, que luego salió en Dreamcast. Es una visión así. Pero es muy chulo también, muy chulo. Ya os digo, este Steel Dragon, que lo editara Midas, es un logro. ¿Qué pasa? Que en aquella época, ya sabéis, Midas era una auténtica editora nefasta. Y claro, comprar un juego de Midas era un riesgo. La gente que compró estos juegos tuvo que comprarlo a ciegas, porque no sabía lo que compraba. Pero menos mal, este es un juegazo. Y también nos llegó un buen recopilatorio de Space Invaders. Un recopilatorio de muchos de los juegos de Space Invaders clásicos de Taito. Laura, hola, muy buenas, guapa. ¿Qué tal? Aquí estamos recordando el catálogo, bueno, la colección que tenemos de Play 2. Segundo volumen ya de los 9 que van a ser, van a un montón de volúmenes. Me faltan un montón de meses de enseñar cole. Aquí tenéis a la guapa de Laura, Lau, estupenda, que tiene su propio canal. Aquí os lo dejo, que ya ha empezado de nuevo a emitir con más asiduidad. Gran jugadora, gran gamer, y además jueguecitos. El otro día estaba jugando a este, ¿cómo se llama? Al de crafteo. ¿Cómo es? Joder, tengo ahora mismo la memoria. Al de crafteo que todo el mundo juega, que yo no sé. El Minecraft, joder. Ostras, lo siento por el joder, pero es que a veces mi cabeza me da lapsus. El Minecraft. Mira que yo Minecraft nunca le he metido, no. Ahí tiene su canal, muy chulo, canal muy chulo. Y aquí tenéis el tema de las mesas. Además creo que tiene un... A ver, tiene aquí la posibilidad, tiene un menú muy chulo. El que eliges la mesa. A ver, ¿dónde está aquí el menú? Si se ha visto al principio. Puedes elegir la mesa y lo que sería el arcade para jugar.
A ver, a mí los Space Invaders... ¿Quién no ha jugado un Space Invaders? Neotrix, ¿qué tal? Hola, guapo. Y además, bueno, no sé cuántos vienen. Vienen unos cuantitos. Unos cuantitos. Pues alguno 3D, clasicote. ¿Sí ves? Alguno diferente. Porque, pues, este es el más diferente, este 3D. Sí, es verdad, Dani. Hay un modo de Space Invaders también en el pase Bobble Berry Blue. Por si no lo sabíais, como comenta Dani. Y aquí os muestro otro juego bastante ya complicado de encontrar en Play 2, que lo compramos en un momento precintadito. Este Soul Divide, de los buenos de Sikio. También lo distribuyó 505. Juegazo, por cierto. Este Soul Divide, que salió en Play 1. Creo que en Japón, exclusivo japonés, creo. No sé si me equivoco. Y luego se reeditó en Play 2. En España no salió. España se quedó sin esta edición. Dice Dani Hu, ese juego es la P hostia, ¿no? Bueno, este es una gozada, este Dragon Blaze. No, este Dragon Blaze no, hoy me he equivocado, me ha pasado para adelante. El Soul Divide, no he puesto el Dragon Blaze. Claro, es que he puesto el Dragon Blaze diferente. Bueno, aquí os muestro el Dragon Blaze, ya que he hecho el spoiler. Aquí está el Dragon Blaze, para que no os quedéis en el gameplay que estoy mostrando ahora. Pero bueno, este en teoría es el Soul Divide, ¿no? El Soul Divide es muy chulo, la verdad es que sigue viendo genial. Bueno, lo tenéis disponible en los recopilatorios de Sikio que sacó Nice. Y ahora últimamente la gente de Clear River Games trajo también los de Play 4. No os quedéis sin jugarlos, son juegazos. Sí, es un copy-paste, Kakumayo. Sí, hicieron la versión de Play 1 o Play 2. Pero bueno, me vale, a mí me vale. Como os digo, no llegó lamentablemente por tierras españolas en la distribución. Bueno, otro juego también muy a tener en cuenta, muy a lo que acabamos de ver anteriormente, este visión frontal, este es un Rebellion, juego de Irem. Además, totalmente para España. Juego muy económico si lo cruzáis. Yo lo he llegado a ver a 3 euros en un CEX. Y creo que este juego es de los que me compré a 3 euritos hace mucho tiempo, pero creo que quizás ha subido un poquito más, pero juego muy chulo. Este es un Rebellion. Y gráficamente muy potente para la época. Está bastante bien. Navese, ¿cuál te refieres? ¿Al Soul Divide? Sí, ya era carete hace años. Navese. No sé cuánto estará ahora. Una copia de segunda mano, no sé. Pero precintado ya no sé lo que valdrá. Pero bueno, casi todo lo de 505, Shoot Maps, que distribuyó 505 y tal, han subido muchísimo de precio. Aunque también ha frenado un poco el hecho de que hayan sido reeditados en Switch y Play 4. Ha frenado bastante su encarecimiento. Pero se ha mantenido más o menos en 3 cifras, 100 y pico, 200, ahí andará. Yo cuando los compré, quizá era cuando aún no estaban ahí entre si subían o no subían. Subían o no subían, estaban entre los 35 y 60 euros. Estaban ahí. Y luego ya al cabo del año, 2 años, se apegaron el subidón. Dice... Diego, está bien para conseguir subs. A tope ahí con la inteligencia, Diego. Bueno, el siguiente es otra rara avis dentro del catálogo de Shums, el Omura. Este es un juegazo de Taito. Y este, de momento, si no me equivoco, no ha sido reeditado. La única opción física, si no recuerdo mal, más moderna, es este de PlayStation 2. Este Omura.
muy chulo también. Dice Akumayo, bullet hell puro y duro. Sí, sí, aquí hay balas ahí, vamos, ocupan toda la pantalla. Dice Naveche, el sub lo vi esta semana en una tienda de segunda mano, pero el CD había pasado por las manos de varios gatos de carga afilada. Sí, yo ya cuando lo veo muy rayados, ya, aunque me dice, no, te lo paso, ya ni digo, no me lo pases. No me lo pases, ya... bueno, es lo que hay, ahora es muy complicado encontrar ciertos juegos que antes veías... Ya no este Sub Rebellion, otros juegos que quizá os acabo de enseñar, más sencillitos, o como voy a enseñar ahora, hasta los propios Need for Speed. Ya hay algunos Need for Speed que no se ven. Hay algún Need for Speed que ya no lo ves en segunda mano. Y esto se va a ir complicando cada vez más. Los juegos, muchos están machacados, destruidos, o en casas de coleccionistas, y como todo en la vida, todo se acaba. Dice Dani, yo no sé cómo podéis con los Battle Hell. Yo miro el gameplay y creo que el primer segundo ya hay palmar. A ver, Dani, es morir, patrones y habilidad. Al final, como comenté, no es un tema de ver las balas, es ver la pantalla. Tú no miras al personaje que llevas, sino miras las balas. Tu cabeza se posiciona y de manera Eva me ha visto jugar y me ve jugar y ve que no miro al personaje, estoy mirando la pantalla, y al final es un poco eso, como es el tema de aprender a doble salto y cositas así. Se te mete en la cabeza y aprendes. Pero claro, eso supone horas. Bueno, y como empiezas a jugar desde pequeñín, así que es verdad que en algunos momentos los Bullet Hell se vuelven muy imposibles, milésimas de segundo, como tenga un poquito de game lag, palmas. Pero bueno, ¿te gusta o no te gusta? Y sobre todo, si eres un poquito... Por eso entiendo a veces la gente que le tema de los Soul-like que no les guste. Pero yo también pondría al género de naves como un Soul-like. Es decir, depende de tu habilidad. Es verdad que hay algunos juegos de naves que son bastante injustos. Pero normalmente si un juego de naves está bien medido, como los juegos de Cave, o estos juegos de Sikio, la habilidad hace que supere las fases al final. Aprendes a jugar. Dice Noisa, los Simpsons y el Futurama lo tenéis... Sí, Noisa. Si vas viendo todos los programas de Play 2 vas a verlos. El problema es cuando los sacaremos, pero vas a verlos. Sí, los tenemos. Además fueron mis prioridades, sobre todo el Futurama. Me encantó mucho en su momento. Dice... Bueno, como ellos lo comentan a Dani, un tip, rota la TV. Dani Hu dice, no, tienes que sentir el patrón, tus manos se moverán solas como joven Padawan. Sí, al final es un tema de aprender. Pero claro, te tiene que gustar. Si no te atrae el género... Pero yo lo viví en la época y fue con lo que me crié, las máquinas arcade. Me encanta, ya os digo, al que yo más jugué de pequeñito y más duros le eché, porque eran duros, no eran 5 duros, eran monedas de 5 pesetas, fue al Asteroids. Y con aquel empecé y luego... De hecho me encantaban los juegos de naves, me encantaban y hasta ahora. Ahora me he vuelto bastante manco, me he vuelto bastante inútil, pero claro, me he vuelto porque no juego tanto. Y cuando dejas de jugar, la habilidad se pierde. Porque no naces aprendiendo a esto, si te gusta, aprendes a jugar. Nadie nace sabiendo jugar, al contrario. Como dejes de jugar un tiempo, cuando tú te crees que eres bueno, te das cuenta que has perdido un montón. Más con la edad. Esta tarde en terminármelo. Sí, a ver, ese tarde en terminármelo. Muchas horas. Esto es locura. Mucha locura. Bueno, vamos a siguientes. Bueno, el Mobile Light Force 2. Diréis, la segunda parte. No. Esto es un juego, la primera parte. Bueno, este no deja de ser el Castle of Shikigami, el 1, que lo renombraron como Mobile Light Force aquí en Europa. ¿Por qué? Porque sacaron Exis, esta empresa, el juego de Gambit, el primero, lo sacaron en Play 1, lo renombraron como Mobile Light Force, y luego como sacaron este juego dijeron, pues lo vamos a llamar 2, sí, sin Tony Son. Pero bueno, este es el Castle of Shikigami,
Este juego que ahora nos va a reeditar Retard Games, la segunda parte en Switch. Que ahora también vamos a ver el que salió en Play 2. Juego de Alpha System, muy buen juego, muy chulo. Creo que la curva de dificultad es bastante buena y bastante guapo. Sí, como dice Akumayo, a ver, es sencillo si utilizas save states o algún patch, algún hack, el cual te dé vidas infinitas o tal. Pero es verdad que eso hace que mejores más tarde. Te fías pero bueno, también te frustras menos. Eso también es verdad. Podéis ver, aquí tenemos las ángeles de Charlie de las naves, ¿eh? En fin, vaya carátula. Bueno, y luego existe una segunda carátula, que es la misma, o parecida. Y lo único que le cambiaron aquí, pusieron un robot muy pestoso en la portada y también le llamaron Mobile for 2. Existen dos carátulas de este juego. Y de aquí después nos llegó el casi los Shikiami 2, pero ya nos llegó con la carátula buena. La segunda parte sí, pero esta vez lo distribuyó Play It. La segunda parte, muy buen juego de Alpha System, muy chulo. Ya en este ya le renombraron como el juego original. Y aquí sí que es verdad que este era un poquito más loco, ¿eh? Aquí ya el tema del bullet se nota bastante. Pero ya os digo también que este bullet bastante más sencillo, ¿eh? Es bastante asequible este bullet. Bueno, juego económico hasta la fecha. Juego de Sikio, que lo encontráis en algún recopilatorio. Estos dos 1945, el primero y el segundo, que también distribuyó Playit. Juegos muy chulos y que han estado siempre muy baratitos. Siempre han estado entre los 5 y 15 euritos. Han ido oscilando en CEX. Y a muy de tener en cuenta para la colección de Play 2. Una elección muy chula. Muy guapos. Aquí con tus navecitas. La Segunda Guerra. ¿Por qué me gusta hacer este especial de Play 2? En parte, aquí viejos como nosotros, como el propio Akumayo, muchos de estos juegos los tienen más que sabidos y tal, pero hay mucho catálogo en Play 2 que muchísima gente desconoce, o bien porque era más joven o porque no juega la consola, y me encanta porque a veces está muy bien que conozcan juegos y géneros que a veces pensamos que son exclusivos de generaciones actuales, y no, vienen ya de antaño. En Play 2 ya salían juegos que dejaron de editarse a posteriori en Play 3, por ejemplo, la generación de Play 3 y 360, en la cual el género madre fue los shooters en primera persona, y dejaron de editar juegos como muchos que vais a ver ahora en Play 2, y que por suerte ahora con la generación de Switch, Play 4 y Play 5 estamos viendo otra vez florecer estos géneros. Bueno, son las épocas doradas, diría yo, de muchos de ellos. Bueno, aquí la reimaginación de Defender de Midway. Nos reimaginaron este juego, la saga Defender. Esta saga, pero en 3D o semi. Un poquito más para adelante. Aquí lo tenéis. No está nada mal. Sí, no, además, como dice Akumayo, además lo bueno que tenemos es que hay muchos recopilatorios y collection. Por ejemplo, tenemos todos los Sikio en recopilatorios. En 2 volúmenes tenemos todos los de Sikio, prácticamente. Ahora nos sale el Steel editándonos todos los juegos de Irem.
Muchísimos shoot 'em up. Este fin de semana, por ejemplo, hay el preorden del tercer volumen, que nos viene el Mr. Heli, el Dragon Breed y otro más que había. ¿Cuál era? Bueno, ya me saldrá. Pero bueno, que estamos de enhorabuena. Ahora tenemos juegos nuevos, juegos indies y juegos rarunos y arcade de antaño. Lo podemos disfrutar todo. Estamos en época dorada. Dice Naveche, es que realmente la generación de Play 2 fue la primera en poder correr esos juegos de arcade 2D emulados correctamente. Bueno, ya había en Play 1, Naveche, que habían juegos Play 1 y sobre todo Saturn, que teníamos juegos muy potentes, lo que pasa es que no llegaban aquí. No llegaban aquí, porque no llegaban, se quedaban en Japón. Pasa que ya en Play 2 se abrió un poquito más el mercado porque se vendieron muchas más consolas y se apoyó un poquito más, pero porque salieron distribuidoras al ampliar un mercado tan grande como y que tuvo tanta cabida por el gran número de consolas vendidas, que se metieron 505, Play It, Essentials y otro tipo de empresas más chiquititas que apoyaron por estos juegos que nadie apostaba a traerlos, pero porque había un gran número de consolas en el mercado y ayudaba a que estos títulos salieran, como está ayudando ahora, por ejemplo, el gran número de consolas de Play 4, el gran número de consolas de Play de Switch, hace que muchos géneros que ni se plantearían traer, los traen y venden. Sí, no, pero bueno, de hecho, mira, Akumayo tiene ahí razón, porque pensad, por ejemplo, los juegos en Switch o Play 4, que son ports de muchos de esos juegos de arcade o tal, que van fatal, que a veces tienen bastante lag. ¿Qué pasa? ¿Cuáles están bien? Son los que están reprogramados para la consola, como todos los que edita o los que trabaja durante casi 2-3 años M2 Triggers. M2 Triggers o M2 Shooting Triggers, que es esta empresa japonesa que se dedica a hacer ports de shoot 'em ups, muchos de ellos. Que ahora últimamente, últimamente no, a final de año editan el Dodonpachi Daihou, el clásico de Play 2, remasterizado o en la versión Black Label para 360. Son auténticos magos. ¿Pero qué hacen? Reescribir código, reprogramar y adaptarlo a las nuevas generaciones con añadidos. Y esos van de coña, esos van 0-0. O sea, sin problemas de lag de ningún tipo y van 100%. O sea, ya no es un tema de potencia, sino de ciertas cositas que tienen que implementar. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, es lo mejorcito, como yo. Creo que son auténticos lo que sería Oliver y Benji. Sí, a ver, y espero que estén muchísimos años y que sigan. Lo que pasa es que necesitan más equipo, más gente para poder sacar más juegos de manera más asidua. Porque realmente nos están sacando un juego cada 9, 10 meses, 12 meses. Una pena. Pero bueno, van a juego por año. Tienen 2 equipos, me parece. Hay un equipo que está trabajando que estaba trabajando en el Dodonpachi Daihou, que ya sale a final de año. Y el segundo equipo que está trabajando en el que hemos hablado antes, en el Valken. Y van sacando, son 2 años de trabajo y van solapándose. Uno saca un año, otro saca otro año y van así. Pero bueno, por lo menos están trabajando y van saliendo jueguecitos. Bueno, el Dragon Blaze, el que habéis visto antes. Este me costó mucho encontrarlo, la verdad. Muy buscado este Dragon Blaze. Tampoco salió en España, es multi 3. Juego que además, como podéis ver aquí, se distribuyó a nivel europeo en gasolineras, en kioscos. Sí, no solamente se vendían en gasolineras en España, también se vendían en gasolineras en el resto de Europa y se vendió a un precio reducido este juego de 505. Este Dragon Blaze tan chulo. Eva, ¿me echas una manita? Eva. Una manita.
Tengo aquí a la azafata, que me echa la mano. Tu idea de sueldo a final de año, por lo Sí. menos. Bueno, vamos a seguir con otro muy chulo. El que hemos enseñado antes, el Gigawing Generation. Hay gente que no lo acaba de hacer. A mí me gustó mucho. Este Gigawing Generation. Este tampoco creo que salió aquí. Dice, lo han dicho que... No, Naveche, es que ellos reprograman los juegos, Naveche. Tienen un par de meses de trabajo, reprograman, además que le meten doble velocidad, a lo mejor te meten, por ejemplo, parada, método arcade doble, incluso para más jugadores, fases nuevas. Realmente tienen un trabajo brutal la gente de Method Drivers, Esta gente hace un trabajo muy bueno, la verdad. No solamente reprograman, meten añadidos. Y de este Gigawing nos vamos a otro juego de la gente de Midas, que sacaron varios. El otro ya saldrá. Es este Guerrilla Strike, que de hecho hay dos versiones de este juego. Está la PAL España, totalmente PAL España, y luego hay una Multi 3, creo que es Alemania o Multi 4, España, Francia y no sé qué más. Vamos, que existen varias versiones de este juego que se han distribuido, pero esta es la totalmente para España. Juego, bueno, es un shoot 'em up, pero bastante pobre. No es de lo mejor, no lo recomendaría como juego a buscar como un loco, la verdad. Pero bueno, jugable, sí. Bastante pobrecillo este Guerrilla Strike. Aquí tenéis los dos Gumbird, la Special Edition. Nos viene el 1 y el 2 de estos juegos de Sikio. Juegos que están bastante baratos, la verdad. Los distribuyó Explosive, otra distribuidora pequeñita. Muy guapos también. También estilo Goto, ¿no? Con la brujita. Lo que pasa que en este caso no es tan cute, como diría Eva. Y ahora uno que para muchos es uno de los mejores R-Type de última jornada, o si no el mejor. Es este R-Type Final de Play 2. Este juego que en teoría iba a ser el último de Irem. Este R-Type. Un poquito de gameplay. Esencia R-Type a tope. La dificultad, diréis, bueno, aquí hay menos balas, ¿no? Pero son jodidos de narices los R-Type, porque aquí el tema no solamente son las balas, aquí juegan mucho con los espacios, los movimientos, te dejan recovecos pequeñitos para pasar, o sea que aquí te puede matar no solamente una balita, una bala o un kamikaze, sino que lo que te están haciendo siempre en los R-Type es que juegan mucho con el espacio.
tienes que jugar siempre solamente con las balas, sino por dónde pasar, por dónde meterte, porque vas a morir casi más veces chocándote que casi que con las balas que te disparan. Dice, se nota la herencia de Delta en este R-Type. Bueno, claro. Pero vamos, a mí me encanta este, ¿eh? A mí me encanta este, mucho. Bueno, y aquí tenéis el Samurai Aces. Otro de naves, diréis. ¿Dónde se ha dejado aquí las naves? Y este sí que se distribuyó en España. Este sí que es multi 3. Este es de los poquitos que se distribuyeron aquí. De 505 de navecitas. Aquí ¿dónde están los samuráis? No los veo, pero bueno. Supongo que en los bosses hay ese perrete. Y bueno, Phoenix distribuyó algún juego bueno. Sí, Phoenix. Voy a poner uno. El Shadow of Ganymede, no está nada mal. Juego de Phoenix, para España también. Este no está nada mal, sí, este no está mal. A ver si lo veis. A ver, no es una maravilla, pero es un muy buen juego de shoot 'em up. Bastante, muy jugable. También muy difícil, la verdad. Bueno, veo que aquí el Gradius no está en este lote. Ni el Gradius ni alguno más. Están en el siguiente cubículo o en otro más. Ya aparecerán. Hay un par de juegos o 3 más de naves. Y luego ya es más random. Este lo conocíais, el Shadow of Ganymede. Es un juego bastante raro, ¿no? Y bueno, dentro del catálogo de Phoenix creo que está bastante bien. Si comparamos a todo lo que llegó a distribuir esa gente. Dice que no lo conocías este, Diego. Bueno, pues si te lo cruzas, que no es caro, está bien para tener en cuenta en Play 2. Bueno, pero esto ya es otra gozada. Este es el Raiden 3. El Raiden. Esto es una caña. Esto es una gozada. Naveche, el Thunder Force 6 lo sacamos en el de importaciones. Si me parece que a mí me falta el Ibara, solo de naves. Me parece que para el full set de juegos Shums creo que me faltaba el Ibara. El Ibara ya lo he comentado que... Bueno, el Ibara y el otro, el Traeger Exelica, estos dos. Pero el Traeger Exelica ya no lo pillo por el tema de... Sale en Switch a final de año. Y a no ser que me lo encurce muy baratete. Pero sacamos la mayoría que no vas a ver, lo sacamos en el de importaciones, el primer especial de PC de la semana pasada. Y luego el Gradius saldrá más adelante. Aquí en este lote no está. Pero saldrá más adelante. Y alguno más que hay por ahí, Luego tenemos el Sibariar, no está nada mal también. Sibariar, que tuvimos secuela en Switch y Play 4, japonés, y luego la americana de Switch. Sí, bueno, como comenta Comayo, los Raiden son más vieja escuela, vieja escuela, y son más, te dan un poquito más de cancha.
Y del Silphed hay varias ediciones. Está la de caja negra y luego veréis una con caja amarilla, con algún picantón y tal. Pero la que se distribuyó aquí en España es esta Multi 3 con italiano. Además creo que lo tengo precintado. Lo que pasa es que lo tengo un poquito roto aquí el precinto aquí arriba. Pero sí, la pillamos precintada, muy baratito. Este Silphed, muy chulo también. Lo que... No sé si al final no he hecho gameplay del Silphed. Bueno, vamos a buscarlo para que lo veáis cómo es. Duplicate. Este se nos ha pasado a buscarlo o no se ha guardado. Aquí está. Que veis cómo es un jueguecito. Juego que no estaba mal. No era económico. No era demasiado caro. No sé si habrá subido mucho más, pero en la época no era de los juegos más caros de Zoom. Estaba entre los 20 y 30 euros. Creo que está por ese precio. Dice el último cartucho, el Silphed es un juegazo. Lo tiene para Mega CD. Y sí, es un muy buen juego. Además con una perspectiva muy diferente. De hecho, incluso salió en Japón una versión mejorada del juego, del Silphed. Y como dice Retro, calidad-precios de los mejores, sí. Además, estuvo mucho tiempo que no subía de precio de los 15-20 euritos. Precintado, hablo de precintado. Lo podías encontrar precintadito entre 15 y 20 euritos. Bueno, vamos al siguiente. Y ahora vamos ya a una bizarrada diferente. En este caso vámonos a un juego que teníamos juegos de todo tipo. En este caso, uno de surf. Sí, sí. Tenemos hasta juegos de surf. Flash World Surf. Y no está mal, la verdad. En esta época ya empezaban a atreverse con muchos juegos que no se hubieran atrevido hace años, en Play 1, y no se atrevían a ciertos juegos. Aquí ya empezaban a atreverse a ciertos desarrollos. Este es el tráiler. Y ahora vamos a un poquito de gameplay. Dice que guapo Noisa, que le encantan los deportes extremos. Pues en Play 4 había varios de surf. Noisa, búscalos. En Play 4 hay varios de surf que se distribuyen en España. No sé cómo estarán ahora para encontrarlos, pero se distribuyeron varios. Double overhead. Clean, fast waves outside with some swing wide sets. The water's warm and the tide is high, so no worries about bouncing off that reef. Dicen a veces que se imagina ahora en Play 1 dos triángulos y un clipping. Pues sí. Muy chungo el tema, Un palito encima de otro palito y unas olas así en forma de... A ver, no está nada mal, Pensad que esto para Play 2, esto se veía genial. Para la gente que lo disfrutaba. Hombre, sí, el ingenio cuenta muchísimo. Y un juego, ahora vamos a ver algún juego de franquicias, de películas, que están bastante bien. Este es uno de ellos. De Cuestión de Honor. Juego muy chulo. Muy chulo. Un juego beat 'em up, acción, peleas. Que no está nada mal en Play 2. Muy chulo también. Además, un juego que hasta hace poco era baratete.
Si lo veis en cestas, tenedlo en cuenta, es un juego muy guapo. Y que distribuyó Sony aquí en Europa. Sí, el pobre, este hombre cogió una enfermedad estas minoritarias y está bastante chungo, ¿eh? Le ha ido fastidiando bastante. Bueno, otro juego de camiones es este Big Muta Trackers. Que también está tenemos la segunda parte, saldrá por ahí en algún otro tal. Pero no está nada mal esta versión de Play 2. Hola Cicela y Belén, muy buenas noches. Hoy estamos con Play 2, con la colección. ¿Qué tal? Con jueguecitos de la colección. Este Big Muta, que incluso salió hasta para un juego para DDS, que ya lo vimos en juegos de DDS. También salió este juego. Un poquito para adelante, vamos a ver. Este juego cachondo. Lleva mercancías. Que no está nada mal. Dice, otro juego de camiones. Esa frase tampoco debería existir. Pero bueno, son juegos de camiones muy chulos, ¿eh? Porque estos son bastante diferentes. No es un juego de simulación realmente. El otro que hemos visto era arcade. Y este también, ¿eh? Este tiene su punto arcade muy, muy loco. A este lo llamaba yo el Brunal de los camiones. Sí, sí. Además mirad aquí. Tema set time bonus, tiempos. Es muy loco, sí, es muy chulo. Y luego Sony nos hizo un juego que muchísima gente pasó desapercibido, pero a la gente que le molaba las motitos, este era el Gran Turismo de las motos, el Tourist Trophy. No vendió mucho, no le dieron mucho apoyo a nivel comercial. Y se quedó en eso, en solamente un juego en el mercado, pero que la gente valoraba muchísimo. No deja de ser un Gran Turismo con motos, que con un pequeño lavado de HD, como podéis ver, se sigue viendo espectacular. Este Tourist Trophy de Polyphony, de Sony, de los creadores de Gran Turismo. ¿Te refieres, Naveche, a la portada esta? Sí, es un poco de personalidad bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, los que os gusten las motos, si tenéis Play 2, este es un juego a tener en cuenta, este Tourist Trophy. Además, muy baratito, ¿eh? Este lo he llegado a ver a 2 euritos, 3 euritos, 4. Eso sí, encontrar una unidad decente que esté bien, que no haya pasado un elefante por encima, es complicado. Bueno, de motos nos vamos a un pinball, Ultimate Pro Pinball, que tenía unos cuantitos, Play 2. Me encantan mucho los... Hay que le he dado para atrás. Aquí. A ver un poquito. Con diferentes mesas, muy chulo. De la gente de Explosive. Muy guapo, me encantan los pinballs a mí también. Por lo menos hay 7-8 juegos de pinball.
Uno que veremos a futuro es el de Akira, que es exclusivo, que no llegó aquí, no llegó a España, lamentablemente. Hablo de Rockstar, que creo que no he puesto vídeo. Vamos a mirarlo un momentito. Es este, el Midnight de Rockstar, el Dub Edition Remix, Midnight Club. Para que veáis que también hacían juegos de conducción. Cuando Rockstar, no todo era Grand Theft Auto, tenían bastante catálogo y molaba por eso, porque tenían juegos de muy buena factura, de diferente índole. Vamos a buscar algún jueguecillo. Aquí, este, para que veáis. Aquí. Sacaron bastantes juegos, en este caso era el 3. Cool. So what you into, Holmes? I got only the best cars. Something fast for the import tuner scene. A ver. Buenas noches, Cos Ortega, ¿qué tal, guapo? Aquí estamos con Play 2. Segundo día, la semana pasada fueron juegos de importaciones de Play 2. Y es el primer volumen de 8 que va a tener Vamos a estar 2 meses con vosotros. 8 juegos, más otros 7. Más de la colección de Play 2. La verdad es que tiene un catalogazo Play 2, eso no se puede negar. Hay un poquito de gameplay. Bueno, este estaba muy bien porque podías tunear, podías hacer muchas cosas con los coches. Sí, están bien las físicas, es un juego del montón, ¿no? Pero es muy jugable. Lleva velocidad chino del track, ¿no? Supongo que las físicas de la chica estaban, de las físicas de la chica que estaba en portada te referirás, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. En Play 2 había mucho juego de conducción, muchísimo. Pero también había juegos también de boxeo. Este es otro de los raretes. Bueno, no es que sea raro. Se ve menos. Este Black Bruiset, creo que de los primeros años de Play 2. También era para España. Este, bastante arcade. Muy a los Reality Rumble. Dices que el de la semana pasada te hizo mucho daño, Retro, el especial de la semana pasada. Bueno, a ver, tómatelo con filosofía. Hay cositas que están bien, otras no están bien, pero sí, el catálogo de Play 2 de importaciones es exagerado. Y mira que tampoco tenemos tanto nosotros, ¿eh? No hay muchísimo catálogo. En ese sentido le hemos dado mucho más amor a DS, por ejemplo, que a Play 2. Dice que Guayo que cree que sí, pero yo hablaba en general. Y de los poquitos juegos, hay algún juego de estrategia. Este, bueno, lo tengo porque hay de lo poquito que hay. Este Great Battle Rome del canal de historia hicieron este juego, recreando las batallas romanas. No hay demasiado. Realmente la estrategia en Play 2 no es la que más abunda, el género. Si no estuvieran tanto fregados. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, Retro. Me encantaría seguir con Play 2 y otras consolas, pero con Switch algo de DS de vez en cuando y poco más. Y alguna cosa de Play 4 que nos vaya faltando. Y es que no se puede. O sea, lo de esta generación es brutérrimo, ¿no? O sea, seguir con Switch ya supone un reto
Reto, vamos, enorme. Gracias, Naveche, por estar aquí un ratito. Muchísimas gracias, guapo. Buenas noches, hombre. Que te pases buena cena. Muchas gracias. Y bueno, como os comentaba, de los Dynasty Warriors, aquí sale otro. Hay un montón. El Dynasty Warriors 5. Esto es Musou. Tecoei. Además, este. También totalmente para España. Van genial, sobre todo para relajarse. O sea, mata, loquísimos. A ver, un poquito de gay. Aquí hay mucha historia. Show 'em your fangs, man. Vas con el caballete y zumbando a todo lo que se menea. Cut off the enemy's supplies to ruin their morale. Destroy the base that protects the supply line. Bueno, de driver hay varios. Este es uno de ellos. El driver Parallel Lines. Este lo distribuyó Atari. Es raro. Pues también es para España. En este que en parte copiaba a Grand Theft Auto GTA, pero solo en parte, porque aquí premiaba más la conducción en sí, el conducir los coches, que tan guapo fue el de Play 1, y que pues la saga fue bajando en calidad. Bueno, no sé si es que... Bueno, bajó bastante. Un poquito de gameplay. A repartir palos, sí. A mí los Musou me gusta mucho. Bueno, le he pegado mucho al género. También me encantó el de Berserk, por ejemplo. Me gustó bastante. Luego me ha gustado el de los ataques de los titanes. Los géneros que además le metes y no piensas a todo lo que se menea. Drop me and Harlem. Realmente se ve bien, ¿eh? Estamos hablando que es Play 2. Ya conseguían cositas muy interesantes con Play 2, ¿eh? Otra franquicia de una peli. El Club de la Lucha. Sí, salió hasta el juego del Club de la Lucha. Tenía hasta además online para jugar en línea, ¿eh? No todos, ya sabéis que en Estados Unidos llegó muchísimo antes. Aquí llegó muy tarde y bastante capado. También, este también es para España, creo. El Club de la Lucha. Juego de repartir tortas también, como en la peli. No está mal. Hay alguno, como dice, como ellos sí que los hicieron hacer rendir. Pasa que alguno bajó la calidad. No sé si parece que el Driver 3, creo que el Driver 3 fue bastante justo el argumento, sobre todo y tal. Pero el Parallel Lines no estuvo mal, la verdad. Para mí el mejor el 1. El primero fue una sorpresa enorme en Play 1 y lo disfrutemos muchísimo. El Club de la Lucha, de Sierra. Sí, una proeza técnicamente increíble que eso estuviese en Play. De los 007 hay unos cuantos. Aquí salen dos. De hecho, además, creo que este 007, el Nightfire, creo que este era, si no recuerdo mal, este es en primera persona, por ejemplo. Este es en primera persona de la peli. Eran licencias, los tenía EA, tenía la licencia EA.
No eran malos juegos, eran juegos muy disfrutables, los 007. Y este que tengo aquí, hay bastantes más, pero bueno, de momento los que tenemos aquí, este es 007 todo o nada. Este, en cambio, por ejemplo, ya este era en tercera persona, no en primera como el anterior. A ver, un poquito más de gameplay. Y bueno, los Need for Speed, que hay un montón de ellos en PlayStation 2, juegos de velocidad puro y duro. Algunos ya, como les comentaba, ya empiezan a... Mira que estos juegos estaban triplicados en sitios de segunda mano y ya empiezan a escasear todos. Parece que ya PlayStation 2 va de camino a, pues, con muchas consolas, a pesar de que, mira, que habían juegos que parecía que nunca se iban a agotar, pero sí, todo se acaba. Juego de velocidad total. Este es un juego de PlayStation 2, pero con filtro, HD. Este Pro Street, Pro Street. Así que, pues mira, aunque tenga filtro, no está nada mal, Y aquí sale también el Wanted, Need for Speed Wanted. El juego ya, este creo que vendió muchísimo. Este vendió muchísimo, además salió para todas las consolas, me parece. Además, el Need for Speed Wanted. Sí, bueno, yo diría que incluso mejor que una Play 3 en algunos juegos, Akumayo. Pero bueno, eso demuestra que no estaban mal en ciertos juegos, que simplemente requería lavado gráfico y limpieza. Pero muchos estaban muy bien para la época, la verdad. Da mucho el pego muchos de ellos. Hay otros que sí que ves que están rotos por todos sitios y eso... Eran juegos de Play 1... upgradeados a Play 2 y poco más, pero otros rozando juegos, por ejemplo el Black es brutal ese juego en Play 2. El Black es esa gozada, ese shooter en Play 2 parece que hace magia. Vamos, voy a quitar esto. Bueno, vamos a seguir. Me mira Eva diciendo, ¿otra vez? Claro, es que una no puede estar noche de relax. Una noche cozy. Pues nada, no hay noche cozy. Bueno, este juego, no está nada mal también dentro de la franquicia de Transformers. Bastante chulo dentro de lo que es la franquicia de Transformers, bastante chulo. No sé si lo conocéis, pero está bastante bien. Bastante sorprendido con lo que supuso este juego, la verdad. De hecho, comparándolo con muchísimos juegos de Transformers, muy superior a todo lo que se está viendo nuevo. Bueno, juego, uno de los mejores
shooters en primera persona que dio la generación de Play 2 y que lo hizo un grupo muy conocido que nos sacó Batman a posteriori, no sé si os acordáis, Rocksteady. El equipo de Rocksteady, este Urban Chaos, juego, si no lo conocéis, dadle un tiento, probadlo, es un juegazo. Este Urban Chaos. Muy chulo. T0 are on site. Please hold positions until they arrive at your location. Now that's what I call zero tolerance. Come on. Y se sigue viendo genial, muy disfrutable todavía. We've got an important gang member in the cells. Some bastard called Estevez. Looks like they want him back. Muy guapo. Bueno, otro desconocido, pero que a mucha gente sí que a lo mejor vería el anime o leería el manga. Este Shaman King, este JRPG, que tiene tintas también de poquito táctico, el de Shaman King. Es difícil ver la versión española del juego. Se distribuyó. Konami distribuyó este juego a cuentagotas. Lamentablemente. Este Shaman King. A ver, un poquito de gameplay aquí. Let's rock this thing! Amidamaru, Spirit Form, Unity! Y bueno, uno de los juegos, tantos juegos de Dragon Ball, no está nada mal. Dice, buenas noches, se me acabó el tiempo, besitos. Bueno, gracias a Kumayo por pasarte por aquí, gracias, guapo. ¡Guapo! Muchas gracias, buenas noches, majo. Que disfrutes lo que te queda de noche. Y aquí tenemos uno de los Dragon Ball, que también es este Super Dragon Ball Z. No está mal, la verdad. Dentro del catálogo de Dragon Ball, que es en Play 2, ya sabéis que salieron muchísimos juegos. Ya los iremos viendo todos. Super Dragon Ball Z. Super Dragon Ball Z. Aquí vamos allá. La verdad que gráficamente se ve muy chulo. Lo único que tenía un roster de personajes bastante cortito, eso sí. Se sigue viendo bien, ¿eh? Para ser Play 2 se sigue viendo muy bien. Y bueno, juegos difíciles de encontrar, a pesar de que muchos los honrarán, pues es la saga Army Men. Army Men tienen en Play 2 juegos que habían salido muchos en Play 1. 4, 5 o 6 juegos, no sé cuántos son, ya los iremos viendo todos. Este es un spin-off, este juego de Army Men, este es un spin-off porque es un juego de estrategia, no es de acción, como otros muchos. Muy chulo, difícil de ver ya este Real Time Strategy, este RTS, de 3DO.
Highlight the building you want to create from the build menu. Then press the X button. Este me costó mucho tenerlo, muchísimo. Este Army Men, de los juegos que más me costó, porque me encantaban los Army Men y me costó mucho encontrarlo. Este me costó mucho, lo busqué mucho tiempo. Porque además es un juego de primera jornada, muy machacados todas sus unidades. A pesar de que son juegos baratos, pero... Bueno, otro de anime, este caso otro un Yu-Gi-Oh! De Konami. Hay varios más, iremos viendo. Juego bastante chulo, creo que para mí uno de los mejores del catálogo de Yu-Gi-Oh! Este Capsule Monsters Coliseo. ¿Te tienes que pillar algo de 3DO retro? Hay un Match and Magic de 3DO muy chustero. Fíjate ese que vale 5 euros y ya con eso vas que chuta. Match and Magic. Bueno, no me acuerdo el nombre. Sale la espada en el portada de 3DO. Es un juego bastante chusta. Si te pillas ese, ya con eso, con 5 eurillos que te gastes en el juego, ya vas. 3DO, las tintas 3DO. Americana. Bueno, juego de Shrek, que no está nada mal en Play 2. Sí, sí, juego muy barato. Este Super Slam de Shrek. Si queréis pasarlo divertido con un compi, con la familia, este juego Slam de peleas con los personajes de Shrek en Play 2 pinta muy bien. Muy loco. Ahora un juego de los creadores de Hitman, este es Freedom Fighters, de la gente de Eidos, que además venía totalmente en castellano, que distribuyó Electronic Arts, de Freedom Fighters en tercera persona. No está mal. Estos juegos hubo un momento que salían como churros en Play 2. Y era un survival. Ya saldrá el Manhunt 1 de Rockstar, juegos de sangriento más no poder. El Manhunt 1 aparecerá en otro lote. Pero bueno, aquí tenéis el 2. Sangre y vísceras a descontrol. Este survival, sangriento más no poder. Muy loco, muy disfrutable. No para el que muere, ¿no? Pero ya sabéis, los Manhunt que son bastante bestias. Ojalá se atreviera Rockstar a hacer un remake de estos juegos. No sé si se atreverá. Y si se atreviera, no sé si lo haría con la matanza y lo sanguinario que eran estos juegos. Y el vocabulario también, que llegan a decir en el juego.
una saga de velocidad por excelencia. Supongo que sonará Criterion. Bueno, Criterion, ¿no? Aquí tengo unos cuantitos, no sé si están todos. Igual falta alguno. Bueno, este es el Burnout, el Revenge. Burnout, el Revenge. Velocidad brutal. Esto por aquí. A ver, por aquí. A ver qué os parece. Esto era loquísimo, 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 loquísimo. Después del port de Play 2 de PSP nos llegó el Dominator. También salió para Play 2. Gameplay. Se siguen viendo brutales, la velocidad es una locura aquí, este juego. Burnout. Y aquí el 2 y el 3. No sé si falta alguno, creo que el 1 ya aparecerá por ahí. El 3 Takedown y el Burnout 2. A ver más adelante. Y ya el 3. Creo que fue ya el último. Aquí en Chicago, esto es Chicago, chicos. Esto aquí, por estos puentes estábamos nosotros hace muchos años. Los puentes de Chicago. Esto es Chicago. Mira, Eva, estamos viendo Chicago. Estamos viendo Chicago en el Burnout. Los puentes de Chicago, la zona de los puentes. Sí, estos son los puentes de Chicago. ¿Estás viendo ahora, Eva? Sí, estas calles. La Torre Trump, sí. El Metropolitan. Y aquí estuvimos viviendo unos añitos. La otra saga, los Time Splitter, muy chulos también. El Time Splitter. Chicos, que nos queda la última tanda. Y un juego diferente, porque no dejabas de ser un actor de acción, bueno, en este caso de escenas peligrosas. El Stuntman Ignition, que luego también está la segunda parte, que también tenemos por ahí. Un especialista de escenas peligrosas y está rodando la peli. Y aquí no haces más que rodar escenas peligrosas con los carros. Muy interesante el tema del juego.
Bueno, lo que tenía la consola también eran muchos juegos de pistola. Y Namco la apoyó con las Gamcom, las nuevas Gamcom 2, con los Time Crisis, por ejemplo, Time Crisis 2 y el Time Crisis 3. Estos son míos de la época. Me molaban mucho los juegos de pistola. No puede. No. Este por el peso. Estos pesan un montón. Pesan muchísimo. ¿Verdad? Y el 3 en HD para que lo veáis un poquito mejor. Ya sabíais, el tema era disparar, cubrirse, este reload, parapetarte, salir, disparar. Y a dobles estaban genial. Una rareza, el Minerva en juego de Midas. Pero que juego es un juego japo de la Simple Series 2000 japonesa, juegos de 2000 yenes. Este Minerva que llevas una chiqueta, esta, y tienes que encargarte de matar todo lo que se menea. Bueno, un juego bastante infravalorado, muy chulo, bastante sangriento, que editó Sony, este Mark of Cry, bastante desconocido dentro del catálogo, muy sangriento también. No se engañen los gráficos de animación que tiene, de San Diego Studios, juego perteneciente a Sony, que han olvidado totalmente esta franquicia. Vamos a ver que veáis un poquito de gameplay. Muy chulo, la verdad es que está muy bien. La pena es que la han dejado totalmente olvidada. A ver si vemos un poquito aquí. Bueno, uno que llegó a primera generación, además es de caja negra, de Square Enix, de Bouncer, beat 'em up, que ya no se ve en tiendas, un juego que distribuyó Sony de Squaresoft, antes de ser Square Enix, juego de beat 'em up. No está mal, la única pega a nivel jugable, bastante lento. Juego bastante lentorro, tema de pegar, hacer combos. Pero bueno, yo me lo hice y estuvo bien, me lo pasé bien. Y era otra de las franquicias de televisión o de cine mejores, conjuntamente con el juego de Jet Li, es Ghost Rider. Otro juego que a tener en cuenta, y si lo veis baratete,
o no tan baratete. Si lo veis, creo que es una buena compra para la colección de Play 2. Muy chulo el juego, este Ghost Rider. Se asemeja en ciertas cositas al God of War. Y muy disfrutable, muchísimo. Mucha gente desconoce que este Ghost Rider es tan bueno. No sé si lo conocíais como juego que estaba bien o ya lo conocíais, si lo habéis jugado. Como podéis ver, hacemos combos. Tenemos incluso lo que es las cadenas, con las típicas cadenas que podríamos asemejarlos a God of War. Y aquí tenemos a una franquicia de anime, Hajime no Ippo, que aquí la renombraron Victorious Boxers. Muy chula y baratita hasta hace poquito, no sé si habrá subido, pero a tener en cuenta porque son grandes juegos para los amantes de la serie o manga y que están bastante bien. Y su segunda parte. Y que hasta hace no muchos años eran muy baratos. A ver la segunda parte. $151.25 pounds from the United States, the World Junior Middleweight Champion, Brian Hawk. Y te ponen los himnos. Vamos a ver un poquito de gameplay aquí. Otro driver, el driver 3. Este no me hizo tanta gracia, la verdad. No. Pero bueno, no está mal tampoco. El driver 3. Ay, que se nos cae todo. Te montas chiquitito. Bueno, parece que no nos lo hemos cargado. Bueno, ya era una saga totalmente, ya no extinta, pero sí paralizada, de Sony, que la catapultó en Play 1 a juegos que queríamos jugar, que en Play 2 sacaron algunos y PSP, sobre todo, porque algunos de PSP, filtrado a PS2, los Siphon Fighter, juegos que ya por desgracia Sony ha totalmente defenestrado. Este Dark Mirror estuvo como... Aquí lo pone, el juego del año de PSP, 2006. Luego hicieron el port para PS2. Y posteriormente nos sacaron este con online, este Siphon Fighter de Omega Strain.
y que pasó sin pena ni gloria, la verdad. Supongo que por eso Sony hizo un vuelco, dijo, esto no tiene futuro, y ahí se quedó la saga. Roll under that. If it gets too dark, use your flashlight, but be careful. There'll be Y de nuestros comandos, de nuestro Pyro Studios Commandos 2, también salió para Play 2. Juegazo de estrategia, en PC barrió y, como no, también llegó a Play 2. Clear this border post to allow our troops to pass through. Que bueno, que se le ven un poco las costuras, ¿no? El juego, ya en Play 2. Bueno, pero no estaba nada mal el tema de la estrategia, implementar cada soldadito. I was trained. Virtua Fighter 4 de Sega. Dice que ese boina verde hoy desfiló por Madrid. Sí, hoy el día del Pilar, sí. A tope. Virtua Fighter 4. Un poquito a ver. Los amantes de Virtua Fighter. Virtua Fighter, ¿eh? Hola Jack, ¿has estado de día de pachangueo por ahí, no? Hoy en el día Pilar. ¿O has estado currando? Este le dimos muchos vicios, sobre todo a esta parte, a la Evolution, a su secuela, este Evolution del 4, con más cositas, más personajes, sistema de juego. Sega AM2. Currando. Wow, bueno, hay que currar de vez en cuando, ¿no? Y pendiente, y clase por la mañana. Madre. Jack, ¿tú le metes a los Virtua Fighter o eres más de, por ejemplo, no sé, Tekken, Street Fighter, tal? Yo soy más de Tekken, Street Fighter. Bueno, y King of Fighters. En los Virtual les pegaba. O Mortal Kombat también me gustaban. Pero los Virtual les pegaba, pero me eran menos intuitivos. No sé, le di menos tiempo. ¿Hoy salisteis en la tele? La verdad que estás pendiente. Y bueno, Kessen. El primero también saldrá por ahí, pero bueno, este Kessen, este Musou, con algo de estrategia. Bastante, diría yo. Estrategia a tope, a tope. Bueno, ya nos quedan 4 jueguitos del especial de hoy, de Play 2, y ya haremos hecho unos 110 más o menos. Y ya será el siguiente volumen la semana que viene. Y acordaros que mañana hacemos especial de Retard Games, de Switch y Play 4. Bueno, casi todo Switch últimamente. Como hicimos la semana pasada el de Steel Limited, de Play Asia. Mañana toca Retard Games. Bueno, el Bushido. Tengo Master of Bushido. Juego además que aquí palmas rápido. Y palmas rápido.
Y dependiendo del golpe que te den, con un golpetazo te matan. O sea, esto es realmente un juego de espadas de verdad. Dice, Virtua Fighter es para seguidores de Saturn. Yo me quedé en Mega Drive. Yo es que lo jugué bastante también en arcade, pero no sé, no le cogía... A ver, me gustaba, sobre todo ya a partir del 3 y el 4, pero no era tampoco muy para mí. Basado en la Barceloneta. ¿Cuál? ¿Lo del Bushido? Sí, bueno, Jack, pero es lo que yo he comentado hoy en el chat, o lo he comentado en varios chats y tal. No es nuevo, Jack. Esto se hizo hace 3 años. Y además fue mucho más abultado que lo de ahora. Y hace unos años, hace 3, con todo lo de Cotton y un montón de o sea, andaría por eso, por otros 13, 14, 15 lanzamientos atrasados incluso más tiempo que lo que ha pasado ahora. Y entonces no había información, estaban callados como putas. Y ahora por lo menos han avisado y bueno, lo retrasan algunos un año, ya se veía venir. Por ejemplo, Jack, la coleccionista del Slaps and Beans 2 ya la han enviado, me viene de camino. No vamos a ver retrasos en otros juegos, pero en esos sí que va a haber retraso. Y ya de entrada que el Darius Burst dicen que va a salir a final de este año, ya me parece una pasada. Yo le daba más tiempo todavía, o sea que... Bueno, habrá juegos que ganan ahora y otros de aquí a un año. Es lo que hay. Y con Strictly lo que tienen juegazos y ediciones de lujo, calidad suprema, pero tienen el problema del retraso. Lo único bueno que tienen es que no estáis contentos, no os gusta esta política o os sentáis defraudados por los retrasos, mandáis un ticket y les pedís la cancelación y reembolso. Es isofacto, Normalmente el mismo día os lo cancelan sin problemas y os devuelven el dinero sin problema. O sea, en eso no son unos hachas. Es decir, no os regatean y no. No hay problema, vale, muchas gracias, sentimos las molestias y os devuelven el dinero. Sin problema. No, Isa, no cancelan nada. No. Tú les reclamas, mira, oye, tal, muchas gracias, les sentimos los problemas, tal, y te devuelven el dinero y arreando, no, sin problemas. No hay, con ellos, 0 problemas en eso. Otro juego que está bastante bien, de la saga Judge Dredd, de este cómic, este shooter en primera persona. Y aquí veréis ¿os suena Rebellion? Aquí lo veréis. La gente de Rebellion, de los Zombie Army. Aquí tenéis jueguito de ellos. También tiene Hot and Wheels, PlayStation 2, Beat That. Beat That de Hot and Wheels. Jack, ¿cuántos tienes tú de mails? ¿Cuántos han llegado de mails? De Sterling. Nosotros 16. Así que... Paciencia. No es así. Sale uno muy chulo de Switch, en Switch de Hot and Wheels. No esa. Ya el primero, que de la secuela que sale ahora, era muy guapa, muy buen port. Y supongo que el segundo también. Muy buen juego el de Hot and Wheels, el que sale ahora. Vamos por aquí un poquito más de gameplay. Aquí. Ahí. No está mal, el juego, Está chulo. Tú 5 ya, pero tú vas a Shums y poquita cosa, ¿no? Nosotros que tenemos ahí el Ninja Non Grata,
el de Journey, el Point and Click, bueno, el Darius Burst, el Ray Z, unos cuantitos. Todos son top. O sea, a nivel de catálogo, para mí es catalogazo, ¿eh? Claro. ¿Qué supone eso? Esperar. Bueno. Es lo que hay. Quizá ya con Switch 2 y Play 5, pues no nos pasará. Ya, si nos bajamos un poquito del barco, pues eso no pasará. Nosotros por lo menos. Y ya por último, el último del día, un juego que vino de PSP, de la saga Grand Theft Auto, Liberty City Stories. Ya enseñaremos el resto otro día, cuando aparezcan. El Sayuki también, otro que se retrasa. Que bueno, que para ser un port de PSP, nada mal. This is it, Tony. Home sweet home. Beautiful, ain't she? Bueno, y el Abarengu Tengu, a ver cuándo llega, porque en el Abarengu Tengu ya están las sencillas hace tiempo. Aquí con el Abarengu Tengu tuvieron un problema con la máscara. Dieron el comunicado de que les habían llegado las máscaras hechos mierda. O sea, la calidad era indecente y tuvieron que conseguir otra realizadora, otra fábrica donde les hagan las máscaras a más calidad. Y me lo creo porque ya les pasó con el Turrican. A ver si al final, porque claro, es eso, preferible a esperar a que te manden una churri máscara, o te manden una figura, o te manden un extra, o te manden una caja de mierda. Y si al final tardan un poco más y la calidad sigue manteniendo la que hasta ahora, que es una calidad extrema, pues les aguantaremos esto. Y si no, pues nada, también se puede cancelar y esperar a que haya stock, por ejemplo. Stock me refiero que ya estén producidos. Ya, pero el problema de las tiesas es que muchas se agotan. Hay muchas de las tiesas ya agotadas, ese es un problema. No te puedes arriesgar a no coger. Hay muchos de los juegos que se han retrasado que están agotados. Ahí si uno cancela de la tiesa, te puedes quedar sin. Dice el Aburembu, ¿dónde va que me llegó? El Aburembu creo que se agotó, Jack, ¿no? Yo creo que el Aburembu, vamos a mirarlo ahora. Bueno, ya chicos, el PlayStation 2, volumen 1, terminado, volumen 1 de PAL, ¿eh? El de importaciones lo terminamos la semana pasada. Vamos a cambiar cámara y vamos a mirar el Aburembu Tengu. A ti te llegó ya, ¿no? Pues creo que está ya agotado en Streetly. Los que quieran el Aburembu, creo que el sencillo, creo que ya está más que agotado. Creo. El sencillo. Aquí el sencillo, sí, sold out, agotado. Pero ya está en stock. Aquí el problema está, por ejemplo, es si queremos la Collector, esta que es la que tuvieron los problemas con esta máscara. Esta máscara que va a venir con la Collector, que llegó al parecer con mala calidad. Y no está nada mal el precio. Pensad que esto es una caja Magnetic Latch, de caja de magnética. A ver si se ve bien. Que claro, la edición es muy buena para el precio que vale. Claro, cachondeo, sí. Ahí a cada uno. Hay gente que no le parecerá, querrá cancelar o no apostará por el tal. Pero claro, también está el tema. Te quedas sin esto. Es que, claro, es que es un tema complicado. Ya cada uno.
Bueno, para que no conozcan cuál es el laburo que tengo, que igual muchos dirán, ¿qué juego es ese? Un juego exclusivo japonés de NES. Vamos a YouTube. Así veis cuál es. Aquí está. Zombination. Con el Zombination, que es una secuela o un juego parecido. A ver aquí. Y diréis que es un juego muy retro, muy NES, pero muy raruno. Y a mí me encanta la bizarrada esta. Bueno, no se ve gameplay, no. Pues veremos el gameplay en el siguiente. Trailer, anuncio trailer. Igual aquí sí que hay trailers. Vale. No, aquí no hay gameplay. ¿Dónde se fue el gameplay? ¿Dónde se fue el gameplay? Aquí. Tiene que ser este. Digo yo. Lo complican. Aquí. Bueno. Bizarrada loca. Shoot 'em up muy loco, muy raruno y muy antiguo, pero me encanta. Pues bueno, ya tenemos el especial de hoy. Mañana recordad, Retard Games. Misma hora a las 8. Todo el catalogazo que están sacando, que tienen y que han tenido desde los inicios. Cada viernes de momento, páginas limitadas para que conozcáis un poquito los catálogos hasta ahora la fecha. Bueno, pues hasta aquí. Vamos a cambiar de cámara. Dice Kai, buena revisión de la de hoy. ¿Estás por aquí todavía? Gracias, Kai, gracias. Bueno, hoy hemos hecho 100 y pico. Yo realmente no sé lo que voy a mostrar en muchos de ellos. Hago la lista. No sé lo que voy a mostrar hasta que saco un cubilete y recuerdo lo que hay en ese cubilete. O sea, no preparo los juegos de por sí. Iremos sacando cada cubilete donde tengo todos los juegos y preparo la lista de YouTube y bueno, y os lo mostramos. Hoy han salido muchos de naves, muchos zooms, pero bueno, tiene que salir alguno más, como por ejemplo el Gradius, alguno más, no sé dónde estarán por ahí. Y muchos survivals, RPGs, JRPGs. Hay un juego muy chulo en el PlayStation 2 y juegos muy raros también. Y juegos son muy interesantes a tener en cuenta. Pues bueno, muchachada, como dicen algunos, muchachada, uy, lo vamos a ver si hay alguien por ahí. No sé quién estará. ¿Quién estará hoy en directo? No sé si tenéis a alguien ahí predilecto. O a ver quién está hoy en directo ahora mismo. Tenemos a Metricar. No sé si estará Ozoe. Antes ha pasado por aquí. No, Zoe no está, ¿no? Zoe no está. ¿No vamos a Metri? ¿No vamos a Metricar? ¿O tenéis alguna cosita? Bueno, vamos a Metricar, que ahora está el hombre en directo. Y la verdad es que siempre nos da apoyo. Y además está con el Core Keeper. Está jugando al Core Keeper. Está jugando, haciendo gameplay. Eso hay que verlo, ¿eh? Vámonos para allá, chicos. ¿Qué os parece? Y chicas, muchas gracias a todos. Gracias por estar por aquí. Sé que PlayStation 2 no es Switch.
Pero vamos. Sí, insólito, jaja, está... buenas noches, Pilder. Y... Sí, tiene razón, Jack. Tiene razón. Nos vamos para allí. Buenas noches a todos, buenas noches. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 8. Dale recuerditos al bueno de... No, dale recuerditos al bueno de Demetri. Un abrazo a todos, un besito y ahora a ver si cenamos algo. No tengo mucha hambre, pero...